Desde los estudios de Ambiente Radio, con el respaldo de Fentos y el equipo de ASALRA, Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina, aquí comienza Ventana Pública. Te invitamos a asomarte y enterarte, ser testigo de cómo se gestionan los ámbitos público y privado. Levantamos la persiana y te mostramos las organizaciones desde adentro. Vas a conocer cómo funcionan y a muchos de los involucrados. Ya están nuestros protagonistas en el estudio, Mario Nitti, Roberto Tato Romero y Ezequiel Cini. Con ustedes, ellos, los abridores de ventanas. Sean bienvenidos a nuestra segunda temporada. Bueno, sí, sé que tú planeas ir. Muy buenas tardes país, muy buenas tardes Iberoamérica, muy buenas tardes mundo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otro programa más de Ventana Pública, mi nombre es Mario Nitti, presidente de ASALRA, ya me recontraconocen, me imagino a esta altura, me imagino que habrá muchos que ya nos vieron unas cuantas veces, lo cual a mí me alegra. Me acompaña, y no en forma física, sino virtualmente, pero no menos importante, mi amigo y coequiper Tato Romero. Tato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan todos? Muy bien, Tato, muy bien. Te tenemos, a ver, en cualquier momento, ahí estás apareciendo en pantalla, por lo menos en mi pantalla estás apareciendo. Muy bien, Tato. ¿Cómo andás de salud? ¿Cómo va eso? ¿Mejorando? Mejorando de a poco, sí, pero bueno, con los controles médicos necesarios, con todo, estamos tratando de salir adelante. Bueno, métale fuerte que acá lo estamos esperando, ¿eh? Mientras tanto le cuento a la audiencia. ¿Te acordás del programa, Tato? Si no me equivoco es el 36. Programa número 36. Acá lo miro a Operece. Sí, Ezequiel Amarillo del estudio de la programación me dice que sí. Acertaste, Tato, no sé si de casualidad o qué, pero le pegaste. Programa número 36, un milagro. 36 semanas ininterrumpidas. Sí, paramos en verano, pero le venimos metiendo una semana tras otra. La semana número 36, programa número 36. Increíble, buenísimo y contento con eso. Le cuento a la audiencia que ya que teníamos la... Ya es una criatura, ¿no? Sí, 36, sí, ya. Me acuerdo, sí, 36 porque la otra vez hablaste del pajarito del 35, es cierto. Ahora me acuerdo del 36. Sí, señor, el 36, por supuesto. Le cuento a la audiencia, primero, que hoy vamos a tener un programa muy entretenido. Tenía muchas ganas de hacer este programa por una serie de temas que van a estar en el mismo. Y dicho sea de paso, con el invitado... El primer invitado, mantenemos el suspenso como hacemos habitualmente. Lo presentamos después con cortina y todo. Pero mientras tanto les voy contando, les voy diciendo que a mi derecha, digamos, tengo a un amigo que hoy lo sumamos al programa por una cuestión de, estaba, le dijimos, ¿querés venir? Venite. Mi amigo no es un improvisado, mi amigo es profesor de Derecho Constitucional, ¿no es así? Fernando Figueredo, el doctor Fernando Figueredo. Y buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda esta hermosa audiencia. Bueno. Y muchas gracias, Mario, por invitarme. Un placer tenerlo acá. Le cuento también a la audiencia que no solo el señor trabaja en el Senado de la Nación, es profesor de Derecho Constitucional y además es actor, ¿no es cierto? Y yo diría que sí. Diría que sí, actor... artista plástico. Es cierto, encima artista, digamos, sí. Diría que soy artista antes que abogado, pero bueno, vamos por ahí. No sé si hay muchos abogados que además sean artistas. No sé si hay tantos. Sí, son artistas. Son todos artistas. Acá, Tato. Sí, es un arte. Sí, pará, pero artista o mentiroso. ¿Qué quisiste decir, Tato? No te voy a permitir. No te lo voy a permitir con un invitado. Bueno, pero el artista maneja... maneja la función del engaño como el ojo también, ¿no? Pero bueno, le mando un abrazo grande. Un abrazo, Tato. Un gran artista plástico de miniaturas, por lo que he visto. Sí, es bueno eso también, es cierto, tiene la especialidad, le cuento a la audiencia, hace figuras con las tapas de... Contanos vos. De los corchos de champán, sí. El muselet es todo el envoltorio de sí. la botella de champán. Sí. Consta el corcho, el alambre y el papel. Entonces hago esculturas con eso. Muy bien.
Y la excusa para hacerlas es tomarse la botella primero. Claro, sí, ya sé lo que te llevó a hacerlo. Yo debo decir que el señor me ha regalado para mi cumpleaños una figura que es un saxofonista. Bueno, hemos contado acá, yo toco el saxo. Mi parte artística está por ese lado. Y el señor me ha hecho un regalo de una de sus obras de arte. ¿Cómo las llamas esas obras de arte? Son esculturas. Miniaturas. Básicamente. Sí, Miniaturas. son esculturas. Las esculturas pueden tener 2 centímetros, 2 milímetros o ser gigantes. Perfecto. Un precioso saxofonista que conservo con mucho cariño. Gracias, Nunca te lo agradecí públicamente. Yo sé que me tiene mucho afecto. Sí, exactamente. Si te parece, porque vamos a tener un programa medio apretadito de cosas, y estoy viendo que las cuestiones de la comunicación se están interponiendo a lo que teníamos programado. Así que si te parece, le vamos a dar el inicio al primer invitado, que lo tengo a mi izquierda y que todavía a propósito no lo he presentado, porque después de la cortina lo voy a presentar con nombre y apellido, si les parece. Arranquemos con él. Entonces, no sin antes, no me lo estaban avisando ni Ezequiel ni Tato, pero tengo que decir las vías de comunicación, ¿no es cierto? Las vías de comunicación. Tato, ¿cuáles son? Salra OK en Twitch, por ejemplo. A Salra OK en Twitch, sí, el chat de Salra OK, sí. Al WhatsApp tenemos al 11 2595 6916. Perfecto. Es la línea de contacto que tenemos ahí. Si no, nos escriben también al mail de ventanapublicasalra.org. Ahí nos van a encontrar y nos escriben todo lo que quieran. Nos van a ver mañana o pasado o la semana que viene en YouTube, sí, o a Salra también. Y buscarnos como Salra, qué sé yo. Sí, totalmente. Y aparte, en Ambiente Radio, ponen www.ambienteradio.com.ar y lo escuchan como programa de radio, que es un programa de radio por streaming. Y si no, 88.9 de la FM, y acá estamos nosotros. 2595, entonces será 2595 6916, ¿digo bien? 6916. Bueno, esa es la vía de comunicación por WhatsApp. Si quieren dejarnos algún mensaje, y si no, interactuamos por el Twitch, por el canal de Twitch. Qué moderno que estamos. Twitch. Así que sin más, vamos a la presentación, hacemos la cortina y presentamos al primer invitado. Porque la gestión pública tiene nombres propios y queremos que los conozcas. Porque conocer los procesos los transparenta y los acerca a la ciudadanía. Porque estamos deseosos de abrir otra ventana y sorprendernos con lo que encontremos. Le damos la bienvenida a quien nos visita y nos guiará en el recorrido de hoy. Con nosotros, nuestro amigo Pocho Costa. Bienvenido, Pocho Costa. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación. Gracias por tenerme acá. Por favor, el gusto es nuestro. Lo primero que te voy a preguntar es, primero, hago con todos los invitados lo mismo, le digo que se presenten ellos mismos. Vos nos vas a contar un poco de tu historia, que te trae este programa, y todo lo que quieras saber, lo que quieras que la gente sepa de vos. Pero primero que te voy a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Porque yo tengo por Pocho Costa, porque así figuras en todas las redes. ¿Cuál es tu nombre? Pablo Costa, ¿así? Pablo Andrés Costa. Pablo Andrés Costa. Oh, te llamás igual que mi hermano. Mi hermano se llama Pablo Andrés Nitti, así que Pablo Andrés, otro Pablo Andrés, mira qué grande. Contanos, Pocho, presentate un poco, ¿qué necesita saber la gente de vos? Bueno, yo soy ingeniero en sistemas, programador, y tengo un podcast que se llama Inteligencia Artificial, que probablemente es la causa de que yo esté acá. Es el motivo principal. Que bueno, lo empecé este es el 6º año que hago ese podcast, y bueno, yo soy consultor de inteligencia artificial en este momento. Muy bien. Y me dijiste ingeniero de sistemas, carrera de grado. Exactamente. Bien, lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué te llevó? ¿Cómo fue la idea de hacer el podcast? Vamos a entrar por lo menos de a poquito. ¿Cómo fue la idea de empezar un podcast que fuera de inteligencia artificial y qué recepción tuvo? Bien, bueno, la idea surgió porque me gusta mucho escuchar podcast. Siempre escuchaba podcast cuando salía a caminar, a andar en bicicleta, a correr. Y en el año 2018 yo estaba muy metido con todo lo que era Machine Learning, inteligencia artificial, y quería escuchar un podcast de inteligencia artificial y en español no había ninguno. Entonces ahí se me cruzó la idea de por qué no hacerlo. Y bueno, así fue que empezó. Muy bien. Y está bueno, por cierto. Sí, es cierto que es el motivo principal por el cual estás acá. Le cuento a la gente, yo soy también asiduo escucha de podcast. Me gustan escuchar podcast de diferentes cosas. Y un día el propio random de Spotify me sugirió el programa de Pocho. El
Programa de Pocho son podcasts cortos que recomiendo para aquel que quiera ingresar en el mundo de la inteligencia artificial. Y me resultó muy interesante. Y como bien saben, de hecho, programas anteriores hemos hecho el tema de la inteligencia artificial, estuvo más de una vez presente en este programa. Desde la inteligencia artificial por sí, desde las comisiones de futuro, que es otro tema que hemos tratado, lo miro a Fernando, porque después Fernando seguramente nos va a contar su parecer respecto de esto. Fernando ha estado con nosotros también en el CLAT, ¿sí? Hemos expuesto en el CLAT, más de una vez lo he contado, y hemos llevado el tema, hemos llevado varios temas, y uno de los temas que se relacionaban de alguna forma con inteligencia artificial, las comisiones de futuro. Que era esto de empezar a visualizar el estado que se viene, o sea, empezar a pensar en el futuro. Te cuento así rápidamente, Pocho, las comisiones de futuro son comisiones como puede ser la Comisión de Economía de un parlamento, pero que está integrada por legisladores que lo que hacen es pensar lo que puede llegar a venir. Digamos, en Argentina todavía no está impuesto, y acá lo estamos empujando con Claudia Cisneros principalmente, empujando este tema para lograr lo que ya existe en otros países, porque no estamos diciendo, no estamos hablando de Finlandia. Finlandia también, pero además ya está en Chile, está en Uruguay. Y esto nos llevó de a poco al tema de la inteligencia artificial. Inevitable, tema de tecnología e inteligencia artificial. Y ahí viene la primera pregunta. La pregunta que se hace muchísima gente cuando empiezan el tema. Dice, ¿nos va a dejar sin trabajo? Contame, ¿la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? Bueno, la realidad es que está todo muy cambiante y no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar en el futuro. Cualquier persona que diga que va a saber qué va a pasar en el futuro probablemente esté mintiendo. Entonces, no sabemos, dependiendo del plazo al que miremos, no sabemos lo que va a pasar. Pero en el corto y mediano plazo no nos va a dejar sin trabajo en general, pero sí nos va a ir quitando algunas tareas que probablemente sean repetitivas, aburridas y simples de automatizar. Subiendo a niveles de complejidad, pudiendo hacer tareas más complejas, pero la realidad es que tenemos que pensarlo como una ayuda que vamos a tener en nuestros trabajos para poder hacerlos de una mejor manera, con mejor calidad y más rápido y más eficiente. Bien, y habrá que pensar también en una reconversión, ¿no? De parte de cada uno de nosotros, ¿no? El ser humano se está transformando desde la historia de la humanidad, así que es una conversión más, una adaptación más. Bien, creo que plantea todo un escenario distinto y creo que tampoco se puede tapar el sol con la mano, digamos. Va a haber gente que efectivamente se va a tener que reconvertir, trabajar de otra cosa y empezar a prepararse. Digo, no sé a vos qué pensás, pero a mí se me ocurre que quizás el campo mayor sean aquellos que trabajen directamente relacionados con este tipo de tecnologías y aquellos otros que trabajen en cuestiones que tengan que ver con criterio. ¿Te parece así? Mira, se dice que la inteligencia artificial la tenemos que considerar como la nueva electricidad. O sea, no va a haber una industria donde no tenga impacto. Va a estar en todas partes. Entonces, no va a ser solamente en algunos ámbitos. Tenemos que pensar que le va a pegar a todo el mundo y por todos lados. Bien. Les comento a Tato y a Fer también, ustedes cuando quieran, yo tengo un montón de preguntas para hacerles, si ustedes quieren me levantan la mano y les paso para que le hagan la pregunta, porque yo ya tengo unas cuantas cosas de haber escuchado el podcast de él. ¿Me querías decir algo? No, a mí me sorprendió y me llama mucho la atención algunas noticias que después por ahí las vas a tratar, de estos elementos como el Neuralink, esa integración entre el humano y la tecnología, qué va a pasar con todo eso, pero seguramente va a estar dentro de las cosas que nos asustan o no sé. Bien, la verdad que el Neuralink es algo impresionante, ¿no? A mí me llama mucho la atención, pero bueno, estamos hablando de una tecnología que es bastante invasiva, porque eso va conectado directamente al cerebro. Contame, porque yo no sé qué es el Neuralink, te voy a decir. Bueno, el Neuralink es un chip que está probándose actualmente. De hecho, en el mundo existe solo una persona, un ser humano que lo ha tenido conectado. Primero se estuvo probando en animales y hubo un primer caso con un ser humano. Y es un chip que conecta el cerebro con computadoras y que permite, lo que se espera que se haga es muchísimas cosas, pero lo que se está probando de momento es poder controlar dispositivos con la mente. Y esto ayuda a personas que no tienen esa capacidad. Personas que capaz han sufrido algún accidente y perdieron la capacidad del habla o de mover las manos. Entonces, que puedan
comunicarse con dispositivos a través de la computadora, mover un mouse, escribir en un teclado, con la mente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pienso, y también, digamos, en un futuro pensar en que, digamos, una computadora puede ser la reserva de un montón de información y vos estés interactuando continuamente con esa información, por ejemplo. Sí, las posibilidades son muchísimas. Esa puede ser una, digamos que sea como una extensión de nuestro cerebro, digamos que tengamos una unidad de procesamiento externa que aumente las capacidades de nuestra mente, de nuestro cerebro, incluso que sea un banco de memoria o de lo que se te ocurra. O sea, probablemente a través de eso puedas aprender nuevas cosas de manera instantánea. Puedes como tener más partes en tu cerebro. Es alucinante. Qué apasionante. Pero recontra apasionante, súper apasionante. Vos sabés que, ahora que ya sé lo que es un Neuralink, que no sabía, te voy a preguntar por cosas. Yo la verdad que escucho el podcast y hay cosas que vos contás y que a mí me parecen una cosa de loco. Y quiero que me describas algo que me impactó, que es, frecuentemente hacemos reuniones virtuales, ¿no? Donde participan, qué sé yo, 5 o 6 personas. Y bueno, lo lógico es que después de esa reunión haya que hacer una minuta. Yo me enteré acá por el señor que ya hay una aplicación que hace esto, te hace la minuta. ¿Cómo es eso? Contame. Sí, hay muchas aplicaciones de ese estilo que lo que hacen es estar escuchando lo que se conversa en una reunión, transcribiendo todo lo que se habla y en base a eso después poder hacer distintas acciones con ese texto, que es prácticamente lo mismo que uno hace con aplicaciones como ChatGPT, nada más que con el contexto de todo lo que se habló en esa reunión. Entonces puedes pedirle como tarea que te haga una minuta, que te resalte los puntos más importantes. Perdón, cuento para el que no sabe. Una minuta es un resumen de la reunión, eso es una minuta, ¿no? Pero también puedes pedirle que te diga qué personas se llevaron tareas para hacer, quiénes son responsables de hacer qué cosas, los puntos más importantes de la reunión. Bueno, me impresionó que reconoce las voces, ¿no? Sí, puede distinguir las distintas voces de las personas e identificar quién dijo cada cosa. Claro, esto pensándolo. Ahí Tato está haciendo seña que Tato quiere hacer una pregunta. Tato, micrófono es tuyo. No, en realidad no es una pregunta. Sí, sí, claro. No, que no era una pregunta, sino meterme en el trámite, porque cuando yo escuché hablar de minuta, me imaginé que yo le daba la orden en la cocina y me sacaba una milanesa con frito. No, Tato, no es eso. No es eso. Le podemos preguntar si hay inteligencia artificial culinaria, le preguntamos, pero no creo que sea esa la minuta de la que habla. Y ahí tenemos A ver, después lo enganchamos con Martín, en todo caso, el tema. Bien. Tendría que ver. Yo creo que va a llegar un momento que, como digo, en casi todos los programas que hablamos de esto, me parece que nos va a pasar por arriba esta cuestión de inteligencia artificial sin que nos demos cuenta. Pero en este caso puntual es impresionante y me acordaba del sistema que tiene Esteban Bullrich, que si bien él grabó su voz y demás para la aplicación que él tiene de comunicación, digamos, me parece que viene por ahí esta historia que estaban hablando del microchip y todo, ¿no? ¿Tomás? Sí, creo que en salud son de los mejores usos, al menos de los que a mí me parecen más interesantes, porque nos impacta directamente en la calidad de vida, ¿no? Como seres humanos. Nos puede ayudar a que se descubran nuevos medicamentos, curas de enfermedades. Todo eso es lo que esperamos que suceda en los próximos años, si bien ya se estaban pudiendo avanzar más rápido. Sí. Creo que es uno de los usos más lindos que hay, digamos, ¿no? Bien. Fernando, ¿querías decir algo o no? Me sigue intrigando todo este tema, sí. y creo que es como pienso, como una redefinición del ser humano, básicamente, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué queda? Cuando interactuemos con una máquina de forma directa a nuestro cerebro, sí, nos podrán extender la vida, digamos, nos podrán duplicar, clonar, no sé. Digamos, la inteligencia artificial puede resolver cuestiones que hace, no sé, 20 años se descifró el genoma humano. Entonces, bueno, esto no sé. Ahora se me viene a la mente otro tema que anda dando vueltas, que es la computación cuántica. Uh-huh. Entonces, que es una capacidad súper
amplia de computar datos. Entonces, bueno, todo eso es como que vos seguramente lo debes tener como muy palpable y mucho más digerido que el asombro que me provoca a mí ver una noticia por ahí en un diario o en una publicación así, un tweet de cosas que salen y bueno, eso. Bueno, sí, todo apunta, digamos, a que los cambios que venimos viviendo empiecen a suceder cada vez más rápido, porque estas tecnologías son exponenciales, ¿no? Hay una famosa ley en computación, que es la ley de Moore, que dice que cada 2 años se duplica la capacidad de los chips. Pero ahora con la inteligencia artificial es otro paradigma y cambia la ley de Moore, porque la inteligencia artificial acelera todo mucho más. Entonces, los cambios que probablemente vayamos viendo en los próximos tiempos y en los próximos años van a ser cambios disruptivos y mucho más rápidos que lo que sucedía hasta ahora, que capaz grandes cambios de paradigmas pasaban en décadas o en más tiempo. Ahora va a ser todo más rápido. Habitualmente suelo conversar que nos pasaba de chico que mirábamos programas o veíamos películas futuristas y después terminaba pasando lo que planteaba la película, pero mucho después de lo que lo planteaba la película. Qué sé yo. Miraba Volver al futuro. Volver al futuro es una cosa, pero pasaba mucho después de lo que... Ahora las cosas que plantean, digamos, es cada vez más cerca. Black Mirror prácticamente casi que es el noticiero, porque lo que plantea Black Mirror pasa ahí nomás después. Sí, es así. Y digo, ¿cómo...? El tema del prompts, por ejemplo, porque me decían, una vez planteé acá mismo, alguien que nos está escuchando, de que yo planteaba que la importancia de hacer las preguntas, y después me dijo, mirá, estás desactualizado, porque ya se está avanzando tanto con el tema de hacerle preguntas que podés interactuar oralmente. ¿Esto es así, el GPT-4? ¿Es el último? Sí. Contame cómo es eso. Bueno, hace poco la empresa OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, sacó una nueva versión, que es este GPT-4o, de O porque es Omni, digamos según dicen ellos, ¿no? Ajá. Y con el cual podés interactuar tanto por escrito como por la voz. En realidad, la interacción por vía de la voz ya existía desde antes. En la versión anterior de ChatGPT ya se podía hacer en el celular. Pero esta nueva versión está mejorada en la interacción por la voz por el tema de muchos cambios que hicieron. O sea, por un lado, el tema de la latencia. La latencia es el tiempo que se tarda en responder desde que uno le habla. Bien. En la versión anterior, o en la versión actual en realidad, esa latencia son algunos segundos o milisegundos. En la nueva versión que ellos presentaron, eso ya es casi a tiempo real. Entonces la conversación es mucho más natural. Además, este nuevo modelo Omni lo que puede es entender nuestro estado de ánimo en base a nuestra voz y puede también adaptar su voz. No es una voz robótica, sino que es una voz natural que puede hacer distintas entonaciones y también puede mostrar empatía en cierto modo, ¿no? Cambiando la voz, la entonación, depende de lo que estemos conversando. Entonces, ese es el gran cambio. Estamos mucho más cerca de este tema de enamorarte de la inteligencia artificial, como plantean las películas. Y yo creo que ya debe haber alguna persona que debe estar enamorándose y probablemente en breve pueda ser algo mucho más común que suceda. Ay, Bien. qué decepción. Ay, no. Parece impensado, pero sí. Bueno, le cuento a la audiencia. Vamos, Ezequiel, si te parece, porque estoy viendo que también está entrando, lo tenemos a Martín en línea y lo tenemos ya está también Marcelo García, ¿no? Entonces, si te parece bien, Pocho, y me lo permitís, si te quedás un rato más con nosotros, le vamos a dar paso un ratito al informe de Café con Finanzas, que hacemos Finanzas Personales. Dale. Es un ratito con Marcelo García, que sé que estaba premiado, que tenía que entrar ahora, o si no, después no podía entrar. Y después seguimos con vos, ¿te parece? Perfecto. Hacemos entonces, metemos un temita musical y vamos después con Marcelo García, ¿sí? Estás escuchando Ambiente Radio, la radio de las Fentos. Seguimos con el programa. Vamos a ir a Marcelo García, pero antes le voy a dar entrada a otro integrante del equipo, nuestro chef estrella, Martín Dolz. Martín, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien, Martín, muy bien. Bienvenido a la mesa, Martín. Bueno, gracias, un gusto verlos. Y Tato ahí también, sé que
Así que aunque no lo veamos, está. Siempre está, es como el sol, Tato. Aunque no lo veamos, siempre está, Tato. Ahí está, se seña y todo de su máquina. Fenómeno. Y entonces ahora sí, ¿me estás escuchando, Marcelo García? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro, Marcelo García. Excelente, bueno, un abrazo para todos, interesante lo de la IA. Quiero comentarles que del palo del seguros y las inversiones estamos muy contentos con la inteligencia artificial porque va a traer muchas mejoras, así que celebro la invitación. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Ok, perfecto. Bueno, en el espacio de hoy, queridos, quiero compartir con ustedes una imagen que les pasé a los chicos de control, donde vamos a ver que en la pirámide de las finanzas personales, en la base de las finanzas personales, hay, por un lado, como comenté la semana pasada, ahorros líquidos. Siempre a ver, tiene que ver con... Guarda un cachito que lo están poniendo al aire, ¿ya está? Fenómeno, ahora sí, ahora seguir contando, dale. Ok, entonces pensemos en la pirámide de las finanzas personales. En la base, la mitad de la base está comprendido por los 6 meses de ahorro, de ingresos de ahorro que mencioné la semana pasada. Recuerden que tiene que ver con la contingencia. Surge algún desperfecto en casa, algún tema de salud, algo que amerite que agarre plata, lo agarro de ahí, ¿ok? Bien. Y la otra parte de la base de esta pirámide tiene que estar conformado por lo que son el portafolio de seguros que pagamos en casa. Sí. Sabemos que para circular necesitamos el seguro del auto, sin duda. Sabemos que para el que trabaja en forma independiente tiene que tener alguna cobertura, el que trabaja en relación de dependencia tendrá la RT, pero también es cierto que aquellos que son independientes necesitan tener un seguro de accidentes personales. ¿Bien? Entonces, ya dije 2. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si por un tema de alta o baja tensión se te quema la heladera, la compu o la tele? Bueno, un seguro de hogar lo que hace es resolver esa situación porque te da la plata para poder comprar nuevamente la heladera, la tele o la PC. ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí estamos fenómeno. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque la parte del dinero nos da liquidez. La parte del seguro lo que hace es resolver un tema patrimonial. Ni hablar, por ejemplo, si ven la imagen que les pasé, también la necesidad de tener coberturas de seguros, como por ejemplo ante enfermedades graves o, en efecto, un seguro de vida para que la familia, en este caso, no quede mal parada si me pasó algo ayer. Entonces, ¿cuál sería el tip, el consejo en estas finanzas personales? Que quizás es la base, lo más básico es, bueno, armate tu fondo de ahorro, 6 meses de sueldo adentro, lo pondrás en plazo fijo, en fondos comunes de inversión, pero va a servir de utilidad ante la contingencia de plata rápida. Pero si tenés el portafolio de seguros armado que cura tu vida, que cura el auto por per se, que cura la contingencia del hogar, que cura, si sos independiente, gastos médicos por accidentes que tengas en el día a día, bueno, eso lo que te da es previsibilidad y salís a la calle tranquilo, que ya sea en casa, para con los tuyos, o vos mismo tenés todo cubierto. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Genial. Bueno, perfecto. Cierro con esto último, no voy a ocupar tanto tiempo, pensé que con 10 me ibas a sobrar, pero cierro con esto. En Argentina es el único país donde el seguro de patrimonial supera ampliamente los seguros personales. En el resto del mundo es al revés. Ah, Acá, mira vos, ejemplo, ahí te paro, pará un cachito. Sí. Decís que en el resto del mundo entonces el seguro que te sacás por alguna contingencia, el seguro personal, el seguro de retiro, ese supera en la cuenta de cada uno el seguro del auto, ponele, de la casa. Sí, señor. A ver, les pregunto, ¿en qué proporción piensan que es en Argentina? ¿50-50, 40-60, 80-20? Para que te contestan en la mesa. Lo miro, Pocho, ¿qué me dice? Arriesga. No espere que te ayude. 95-5. 95-5. Fernando. 70-30. 70-30. Tato. Cerquita. 80-20 para mí. 80-20 para Martín. Yo, como el Fernet, 70-30. Estamos con esa. Le mandamos un buen vino a Tato que acertó 80-20. Muy bien. En un país bien. como el nuestro, usualmente aseguramos el 80% de los seguros patrimoniales y apenas un 20%
para lo que es seguros personales. En el resto del mundo es exactamente al revés. Porque recuerden que acá tenemos mucha historia o malas historias de mucho robo, de mucho accidente que no se paga, que nadie se hace cargo. Bueno, en el resto del mundo es al revés, funciona al revés. Se le da hay mucha más conciencia de asegurar la persona, tu salud, etcétera, que lo patrimonial. Que hay, obviamente, pero no en la misma proporción que acá. ¿Le gustó el tips entonces? Me gustó mucho. Sí, me gustó mucho. Ok, bueno, semana que viene vamos a hablar un poco más de cosas más interesantes. Porque si ya tengo la base de mi planificación financiera personal, bueno, sí. ¿Qué sigue en la escala? ¿Qué sigue en esa pirámide? Bueno, vamos a tomar como referencia la pirámide del Maslow, después voy a contar quién es. Él habla acerca de necesidades personales básicas cubiertas y a partir de ahí vas a las otras. Bueno, en finanzas pasa lo mismo. Primero resolvé lo primero, orden de prioridad, y después vamos a lo más divertido, ahorro, previsión y demás. Muy bien. Bueno, muchas gracias, chicos. No, pero por favor, un gustazo, che. Recontra aprovechable los tips, cortito y al pie. ¿Qué les pareció? ¿Bien? Muy bueno. Excelente. Muchas gracias. Bueno, aprobadísimo entonces. ¿Nos vemos la semana que viene? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene con cortina ya, ¿eh? Ah, bueno, te venís con todo. Bien, bien. Sí, nos vamos para arriba, nos vamos para arriba. Bien. Los escucho en el aire, chicos. Un abrazo. Abrazo grande, che. Saludos a la fría. Bien, seguimos entonces con Pocho. Pocho, que se me ocurría, hablábamos en el corte, pues seguíamos hablando, la verdad que en el corte seguimos hablando, el tema, y le planteaba una situación que es, de una película, concretamente, un disparador fue una película, la película fue Ex Machina, la vi como Ex Machina, y plantea la situación, le cuento para el que no la vio, véala, pero es una película en la cual hay un personaje que es una máquina de inteligencia artificial, pero por supuesto le ponen piel como si fuera una mujer, e interactúa con un tipo, con el protagonista. El tema es que esta máquina, entre otras cosas, detecta, ya se trabajó mucho en las gesticulaciones, por lo cual hay patrones que denotan en qué momento yo le puedo hacer un chiste a Fernando o a Pocho. Esto ya está estudiado. Hay gestos en la cara que dicen, este tipo, ahí le puedo meter una ironía. O cuando me dice algo él, yo puedo pescar que es una ironía. Bueno, todo esto ya está tipificado, digamos, de alguna forma, y la inteligencia artificial lo receptó. Y yo le contaba esto a Pocho, que no había visto la película, y me dice, pero claro, pues si el chat GTP ya lo tiene. Contame, ¿cómo es esto? Claro, esto que vos decís es la especialidad de las máquinas con inteligencia artificial. El machine learning es que las computadoras puedan aprender de los patrones de la información que se le da para entrenarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos lo entrenás con imágenes, podés hacer que reconozca cosas en esas imágenes. Entonces, si vos le vas mostrando imágenes de ciertas, no sé, decís esto es una sonrisa, esto es una persona triste, esto es una persona seria, una persona enojada, y todo eso lo van contando los patrones y listo, lo aprende. Entonces esta nueva versión de ChatGPT, el 4o, tiene, además de la capacidad de interactuar con la voz, como decíamos antes, también tiene la capacidad de interactuar mediante video. O sea, nosotros podemos darle fotos o podemos prender la cámara del teléfono y mostrarle cosas y bueno, que vaya viendo lo que se muestra en la cámara. Entonces puede ver nuestros gestos, puede ver nuestra cara y puede ver, digamos, más allá de entender nuestra voz, también puede ver lo que le queremos mostrar. Y ahí puede detectar esto que decíamos, si estás triste, si estás enojado, claro, estás contento. Y a través de eso emitir un comentario X, por ejemplo. Exactamente. Bueno, le cuento a la gente que la película lo que plantea es que precisamente esta figura humana que le dan a esta máquina tiene la fisonomía de las mujeres que les suelen gustar o en las páginas que entra esta persona, con lo cual ya conocen el gusto de él y le hacen una máquina dentro de su gusto, digamos, con lo cual este tema de enamorarse de la imagen, bueno, digo, y no estamos muy lejos de eso. No, esto ya está a la vuelta de la esquina. De hecho, una de las aplicaciones de inteligencia artificial que más éxito tiene en los últimos tiempos es una aplicación que se dedica a esto, a poder crear personajes con las características que vos quieras. O incluso pueden ser personajes históricos para que vos puedas conversar con esos personajes. Pueden ser ficticios o personajes reales. Puedes decir, por ejemplo, a mí se me ocurriría hablar con Manuel Belgrano y me plantea la hipótesis y estoy hablando con Manuel Belgrano, digamos. Exactamente.
Bueno, hace poco pasó algo con lo de Schumacher, ¿no? No sé si te enteraste No. con el corredor Schumacher, que todos sabemos que está, ahora está en estado inconsciente, y se armó un bolonqui bastante grande porque una revista lo había dicho en principio que era todo armado, pero que en realidad lo que hicieron fue hablar con él, pero lo que contestaba era la inteligencia artificial y contestaba las preguntas según lo que la inteligencia artificial entendía que él hubiera contestado si le preguntaban. Entonces estaban teniendo una conversación con Schumacher. O sea, eso disparó un montón de problemas, digamos, con la familia y qué sé yo. Pero esto ya está. Y esto que vos me contás, claro, debe ser alucinante entablar una conversación con un personaje histórico y que el personaje le conteste lo que la máquina entiende que te contestaría, porque es esto. Exacto. Fascinante. Martín, ¿tenés una pregunta? Sí. Yo creo que hay un nivel proporcional al crecimiento en la excitación por este tema, ¿no? Al miedo que también genera esto, porque uno piensa, como todo, utilizado de buena forma es muy productivo, utilizado de mala forma puede ser muy dañino. ¿Y hasta dónde mi pregunta a mí es una curiosidad en realidad? ¿Hasta dónde el hombre va a poder resistirse la situación de no darle la posibilidad a la inteligencia artificial que actúe por sí misma a ver qué tipo de reacción tiene y qué peligroso puede ser eso para cualquier cosa, ¿no? Para lo que sea capaz de hacer la inteligencia artificial diseñada como lo hayan, o programada como se haya programado. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Te entiendo lo que decís y me estaba acordando de las leyes de Asimov, de la robótica y esas cosas, pero yendo más puntual a lo que vos preguntás, la realidad es que se está viendo a nivel mundial el tema regulatorio, ¿no? Porque como son cosas tan incipientes y está todo tan verde, está sucediendo ahora, bueno, la regulación viene por detrás de lo que pasa, digamos, en la humanidad. Entonces hay que ver eh, qué decisión toman los países y los gobiernos y cómo se ponen de acuerdo para atender esta cuestión y ver cómo se limita. Porque sí, o sea, los escenarios apocalípticos y la película Terminator y todo eso podría llegar a pasar. Yo no lo veo así, digamos, pero tampoco lo niego. La realidad es que no se sabe a muchos años vista qué podría llegar a pasar. Pero bueno, también existen la bomba atómica, existen las armas y bueno, de alguna manera todos vivimos como si eso no existiera. Entonces bueno, en este caso hay que ver qué sucede. La verdad que es una de las preguntas a nivel mundial que están ahí flotando. ¿Tu visión es una ¿Y hay visión? algún país que sea, digamos, que sea más insistente en esto de la regulación? La Unión Europea es la que está más insistente con ese tema y bueno, de hecho muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial están bloqueadas en la Unión Europea o están limitadas, no pueden usar la misma versión que se usa en otras partes del mundo, tienen que usar versiones especiales que se adaptan a la regulación de la Unión Europea. Con Bien. lo cual tiene muchos impactos, digamos, tiene impactos de que cuidan a los ciudadanos, cuidan a sus datos, la privacidad y todas esas cosas, pero por otro lado también limitan a que surjan en Europa muchas empresas top a nivel mundial en esas tecnologías y que se le ceda más el protagonismo, por así decirlo, a China o a Estados Unidos. Bien. Mm. Lo que detecto, Y- Martín, perdóname, disculpa, Dale, ahora dale. te dejo, pero lo que detecto es, vos tenés una visión más optimista, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Por naturaleza yo soy bastante optimista. Bien, bien, me alegra que sí sea, porque hemos tenido acá en la mesa, creo que Martín estaba ese día también, pero hemos tenido en la mesa y eran distintas posturas. De hecho, alguien que va a venir ahora atrás tuyo, que son los otros invitados, tiene una visión un poquito más, no apocalíptica, pero sí un poco más pesimista del asunto, ¿no? Y en esto de la inteligencia artificial intrometida en la carrera armamentística, ¿sí? Y hay decisiones que estratégicamente que tengan que ver con el armamento, pues bien, son tomadas por la inteligencia artificial, van a ser decisiones que toman en el momento de la inteligencia artificial. Pero me alegra saber que vos compartís la visión con otro, con un ingeniero que había en la mesa, que tiene una visión más optimista del asunto. ¿Mm? Es una herramienta más, la cual cada cual la usará para lo que crea conveniente, Bien. como cualquier otra.
Martín, te interrumpí, decime. No, ahí lo dejo a Tato, que también me está queriendo preguntar. Bien, Tato. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Un abrazo grande. No, digo, Pocho es el romántico de la inteligencia artificial. Viste que te cuenta y te mete en un ambiente que vos decís, wow, viene lindo el asunto. Digo, yo me paro del lado, no del pesimista, pero del lado de que me da un poquito de cagazo, vamos a decir Sí. la verdad, en cuanto a la inteligencia artificial y cómo lo van a manejar. En castellano, en Todo tipo de castellano. ámbitos. Decilo en castellano. Perdón por el doble sentido. Sí. Y aparte, sabiendo, que creo que lo hemos hablado acá, venimos muy atrás nosotros siempre de la cuestión, ¿viste? Nosotros somos de meter parches. Y esto de la inteligencia artificial que viene así como aceleradísimo, porque está hablando cosas, Martín, que creo que yo no tengo idea. Recién lo escuchaba hablar a Martín, no, Pocho, perdón. Lo escuchaba hablar a Martín con su reflexión. Y Pocho, me parece que en la cabeza de él tiene que descifrar como si nosotros fuéramos a la ferretería, ¿sí? Porque estamos tan lejos de tener y de tenerlo palpable, de tenerlo conocido el asunto, que eso es lo que, o por lo menos en lo personal, es lo que más me asusta a mí. Qué sé yo, por ahí estoy equivocado, por ahí el proceso es este y hay que vivirlo así. No sé. Bueno, yo te voy a decir, yo te arriesgo la Gracias, respuesta. Martín. Yo te voy a arriesgar la respuesta. La respuesta es que estás equivocado, como siempre. Pero amén de eso, le voy a dar la palabra acá a Pocho y que nos diga, Pocho, porque te he escuchado en uno de los podcasts cuánto está avanzando la aceptación por parte de las empresas de la inteligencia artificial y todas estas aplicaciones. Contame vos qué tan avanzado está en esto. Dale. Primero, quiero comentar algo con respecto a lo Por que supuesto. estaban diciendo y después te respondo esto. Y la realidad es que yo que estudié ingeniería en sistemas, una de las cosas que tuve que ver durante la carrera también es un poco, no en profundidad, pero ciertas cuestiones del comportamiento humano, ¿no? Porque al aplicar sistemas informáticos en organizaciones, uno lo que está haciendo es un cambio. Entonces, el ser humano está en su naturaleza en el rechazo al cambio, el miedo al cambio. Entonces, nada, en ese momento que yo estaba en la carrera, no se hablaba mucho de inteligencia artificial en esa época, pero el miedo al cambio con la computación ya estaba. Entonces, no es algo nuevo para mí lo que está planteando, porque ya se daba antes, digamos. Entonces, es natural del ser humano, que somos seres de costumbres y no queremos que nos cambien las cosas, y digamos, eso es así, pero bueno, de alguna manera tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios y todo sigue. Y después, lo que me decías vos en cuanto a la adopción, la realidad es que desde hace 1 año y medio, con la aparición de ChatGPT, se hizo mucho más cercano el poder interactuar con la inteligencia artificial, porque antes no teníamos esa interfaz de poder comunicarnos con el lenguaje natural, Sí. sino que eran aplicaciones más puntuales y más complejas, que solo podían acceder, digamos, los que programábamos, por así decirlo. En cambio, con el tema del procesamiento del lenguaje natural y que se pueda interactuar con inteligencia artificial a través del lenguaje, eso hace que la adopción sea mucho más cercana para cualquier persona. Y bueno, con todos los beneficios que se van mostrando, las empresas lo están queriendo adoptar cada vez más. Pero estamos muy temprano, digamos. O sea, no es que está totalmente adoptado. La realidad es que hay muy poca adopción, pero sí, yo lo voy notando, que hay muchas ganas de empezar a introducir la inteligencia artificial dentro de las empresas, porque la ven venir, que no se quieren quedar afuera, ¿no? Claro. Porque hoy, si todo el mundo lo adopta y vos no, probablemente pases a ser menos competitivo en el mercado y bueno, puedas perder digamos, tu negocio. Claro. A mí, yo escuchaba todo esto y me hacía acordar hace un tiempo atrás, nada que ver, pero la conversación tiene lugar. Y se hablaba del tema del peaje, digamos, ¿no? Hablaba del tema del peaje, las cabinas de peaje. La cabina de peaje, bueno, te cobra, el tipo está laburado dentro de la cabina, es un laburo más. Y había gente que se resistía, ¿no? El peaje tiene que... Pero digo, ya en el resto del mundo, en muchos países, las cabinas de peaje no existen más, digamos, el peaje ya es automático. Y querer
querer interrumpir ese paso es querer tapar el sol con la mano. En algún momento iba a venir, digamos. Lamentablemente la persona que labura de eso tiene que reconvertirse en otra cosa porque tarde o temprano el tema del peaje se extingue, digamos. Va en vía de extinción, es así. Y con esto me parece que es esto llevado a gran escala, ¿no? Sí, sí, o sea, desde los inicios, digamos, de las sociedades, estaba la agricultura, ¿no? El arado que se hacía a mano, y después pasó a haber máquinas que hacían el arado. Y bueno, y así después aparecieron, no sé, otras máquinas, la industria, las computadoras, y acá estamos en una de esas revoluciones, la cuarta revolución industrial que se dice, y bueno, esta nueva electricidad va a impactar en todas las industrias. Solamente vamos a tener que buscar nuestro lugar y adaptarnos. Sí, Martín. Una reflexión Sí. que considero que va a tener, o que puede ser una posibilidad también, ¿no? Que esto también traiga no solamente la implementación de esa tecnología, ¿no? Y su aplicación y el conocimiento necesario para poder aplicarla, sino también una reformulación de la cuestión educativa, me parece también en general. Porque analizándolo de cómo viví yo el avance tecnológico desde que yo empecé a tener de cerca algo relacionado a tecnología, como una computadora, por ejemplo, en casa, y lo que pasaba, ¿no? Yo soy de la época que, por ejemplo, en la escuela, en la tarea de la escuela, era hacer un trabajo práctico, uno tenía que ir a buscar en la biblioteca, el diccionario, página por página, hasta encontrar la información, leerla, anotarla, etcétera. A partir de los 90, de los fines de los 90, cuando ya las computadoras empezaron a ser algo más doméstico, empezaron a aparecer alternativas como la enciclopedia en carta, en donde uno tenía el acceso a la información mucho más rápido, a donde ya había una especie de atajo, digamos, con respecto a lo que yo tenía que hacer antes. Y así fue avanzando todo el tiempo. Entonces, hoy me pregunto, hoy me imagino y no tengo duda de que si yo le propongo un tema al chat y le digo, por favor, haceme una monografía de esto, me la va a hacer de la suficiente, de la forma correcta para que yo la pueda presentar en el colegio, y eso me está sacando a mí la posibilidad de aprender. Entonces, me imagino que esto también tiene que traer una reorganización de cómo encarar la educación, en cómo hacer pensar a la gente. Si no es como, a mí lo que me genera es está todo cada vez más fácil, que al mismo tiempo que avanza la tecnología muy a favor en muchas cosas, también en la media de la gente se empieza como a retroceder en esto del pensar. No sé si me explico. Sí, sí, la verdad es que el tema de la educación a mí es algo que me lo planteo mucho y me hago muchas preguntas porque, bueno, tengo hijos chicos y entonces son cosas que me pregunto, ¿no? Y la realidad es que la educación, si uno mira, vos estabas recién haciendo un comentario de distintos cambios que viviste desde que eras más joven hasta ahora, y yo lo puedo pensar hacia mucho más atrás, ¿no? Mis abuelos. Y la educación probablemente es una de las cosas que menos ha cambiado, ¿sí? Entonces creo que sí es una buena oportunidad, un buen momento para que se planteen cambios en la educación. Y bueno, yo en ese sentido creo que también sigo siendo optimista y creo que puede llegar a ser para mejor, porque la realidad es que no sé cuánto te hace pensar en profundidad hacer un trabajo práctico. Con la llegada de internet, me acuerdo de que también estaba el Rincón del Vago, donde ibas y copiabas las monografías y esas cosas. Entonces, la realidad es que hoy, yo ya lo he hablado con algunas personas o con algunos docentes, que a partir de la llegada de la inteligencia artificial así masiva, los estudiantes lo utilizan mucho. Y la verdad que es un recurso muy interesante, porque tal vez una persona que tiene timidez y en una clase no se anima a preguntar, o que tiene dudas en su casa y puede usar la inteligencia artificial para hacerle preguntas y que le explique temas. Incluso he visto docentes que la utilizan, como ya esto de hacer un trabajo práctico no es como era antes, que lo utilizan para decirle a los estudiantes, hagan un trabajo práctico usando inteligencia artificial y fíjense dónde se equivocó. Entonces, ahí te obliga a que tengas que ir un poco más. Claro. Porque para saber en qué se equivocó, tenés que saber del tema. Entonces, creo que esa adaptación y ese tipo de cosas son los que hay que replantearse cómo va a ser la nueva educación con la inteligencia artificial. Qué bueno esto, qué bueno, me dispara un montón de cosas. Digo, Martín, respecto a lo que vos decías, me acuerdo que cuando estudiábamos, yo te llevo unos cuantos años a vos,
pero cuando estudiábamos, el profesor no te dejaba usar la calculadora, me acuerdo, era una cosa... Tal cual. Con el correr de los tiempos eso quedó vetusto, pero súper vetusto, digamos. Hoy nadie se cuenta con el papelito y de grande entendí que tampoco me iba a hacer nunca cuenta con el papelito, que en realidad iba a terminar usando la calculadora. Y lo que vos decís, Pocho, está buenísimo porque va en sintonía, la había escuchado decir, siempre soy muy malo para acordarme los nombres, pero una chica, si no me equivoco, de origen coreano, que hablaba de este tema que también en sus clases, ella... La señorita Lee. No, sería Lee, ¿no? Pues si era coreana era Lee, ¿no? La señorita Lee. Claro, si era coreana era Lee. Vos sos como la persona que ve a todos los chinos iguales, que no vamos a nombrar acá, pero bueno, digo, lo que planteaba esta docente era que ella, por el contrario, lo que decía Pocho, a los alumnos les dejaba utilizar inteligencia artificial porque veía que era una lucha perdida esa. ¿Qué vas a poner? Y lo hablo con amigos que son súper tecnológicos también, que me superan ampliamente en este tema, y que me contaban, van a la facultad, y en la facultad el profesor se ve que todavía no entró en la variante y le dice, no vayan al chat GTP porque me voy a dar cuenta. Yo tengo una aplicación que... Mentira, no se da cuenta porque de hecho los pibes presentan trabajo de esa manera y el tipo nunca lo saca. O sea que vamos rumbo a eso. Vamos a tener que incorporarlo como parte, interactuar con eso, ¿no es cierto? Ya está, llegó para quedarse. Como dije antes, es una herramienta más. La tenemos a disposición. Casi, digamos, va a haber gente que la quiere adoptar y gente que no. Va a ser la elección de cada uno, pero el que la pueda adoptar probablemente logre sacar alguna ventaja para ciertas cuestiones y tal vez para otras no. Bueno, vamos llegando ya al final. Yo sé que Pocho tiene otras cosas que hacer y ya estamos arribando a las 4:30 y Pocho me pidió que se tenía que ir a esa hora. Así que a mí me quedan un montón de preguntas por hacerle. ¿Alguna pregunta más? La del estribo, digamos, antes de que se vaya, Tato y Martín, ¿o lo dejamos ir? Con un aprobado. No, déjalo ir nomás. Sí, porque hay muchas, así que si no lo vamos a tener acá mucho tiempo. Bueno, Pocho, te agradecemos la visita. No, gracias. Queda el canal abierto. Aprobado, Sí, aprobado, ¿no? Aprobado. Gracias, Sí, Pocho. aprobado. Yo casi que no lo aprobaría si lo hago venir de vuelta en marzo. Ponele un 4 así viene a dar el final. Claro, así lo tenemos de vuelta acá. Claro. Un gustazo. Cuando Pocho. quieran. Un gustazo. Sí, lo ya seguimos. te vamos a llamar otro día. Y seguimos con esto. Dale. Bueno, gracias por la invitación y bueno, gracias por el buen momento. No, gracias por estar acá, viejo. Y recordarle a todos cómo te encuentran en el podcast. Bueno, no, si quieren escuchar mi podcast, se llama Inteligencia Artificial, lo pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast. Si no, me buscan a mí como Pocho Costa y ahí les van a aparecer todos los links. Voy a agregar Pocho Costa en singular, porque yo lo he escrito en plural. Es en singular. Pocho Costa, ¿no? www.pochocosta.com y ahí te ubica. Bueno, gracias por todo, che. Gracias a ustedes. A los oyentes les decimos vamos a un temita musical y seguidamente estaremos o con el Brújula Culinaria o con Geopolítica, con algo vamos a estar. Bueno, seguimos, quedamos todos un poco conmocionados con la inteligencia artificial y con todo lo que podemos hacer al respecto. Aparte motivados y me parece una persona muy simple, muy humilde y un tipazo, parece Pocho. Amén de eso, tenemos al siguiente invitado que en realidad ya está empezando a ser un amigo de la casa. En realidad lo tuvimos ya en una reunión de geopolítica, cuando empezamos a hablar de esto de geopolítica y nos dimos cuenta que hay todo un campo para hablar de esto y me confieso un neófito total del tema. Mi formación tiene que ver con lo económico, soy contador público de base, siempre me gustó la economía, voy por ese lado, los temas presupuestarios, voy por ese lado. Pero la verdad que de geopolítica, cada vez que hablo con Facundo me doy cuenta que no sé nada. Así es que aprovecho este programa, esta oportunidad que la vida me dio de conducir este programa y aprendo programa por programa. Así es que bienvenido Facundo, ¿sí? Facundo Musiacha. Siempre me cuesta decir ese apellido. Por ahora. Bueno, muy bien. Bienvenido, che. Gracias, Mario, por la invitación. No. La verdad, muy contento. Bueno, me alegra que así sea, para eso lo hacemos. Le contamos a la gente, esto ya pasó a ser una columna, lo vamos a tener seguido a Facundo acá ojalá que lo tengamos todos los programas, Facundo, a veces viene Facundo y Daniel, ¿sí? Daniel Camargo, que fue el que estuvo la otra vez también hablando de este tema, pero la idea es tener presente la geopolítica y aprender todos los programas algún temita que nos traiga acá Facundo y compañía, ¿sí? Así que contame, Facu, ¿qué trajiste hoy para la mesa? Bueno, primero, como está muy en boga
hablar un poco de lo que sucede a nivel mundial. Todo el tiempo estamos mirando el mundo o las ventanas que pasan en los medios de comunicación con respecto al mundo. También es importante que nosotros entendamos dónde estamos parados nosotros. Sí. Primero, Sí. ante nada. Y segundo, tener en cuenta que en un mundo muy complejo, donde hay una discusión muy fuerte, pues hablo de mundo, no hablo de geopolítica, ¿viste? Bien. Estoy hablando de mundo. Bien, después me vas a explicar cuál es la diferencia. Bueno, porque creo que tenemos que conversar sobre lo que pasa en el mundo. Primero, para entender lo que nos pasa acá. Digo, nosotros en este momento estamos en una situación muy compleja a nivel mundial, que tiene que ver que estamos viendo un cambio de era. Ese cambio de era, por ahí no lo vemos ni vos ni yo, pero comenzó. Y comenzó por primera vez, después de la gran Segunda Guerra Mundial, para decirlo así, el hecho histórico que partió aguas y que dio un nuevo orden mundial, que dio una nueva forma de ver las cosas, un desarrollo de la tecnología, como hablaste recién vos, el inicio de la inteligencia artificial, todas esas cuestiones que están en nuestra vida cotidiana. Concretamente, los teléfonos inteligentes que tenemos, toda esta tecnología fue desarrollada por los complejos industriales militares y después fue, digamos, constituido en una situación para la cotidianidad de los ciudadanos en el mercado. Y dice la revolución tecnológica. Y esto surge todo de una cuestión de una discusión de estados. De qué forma, digamos, se avanza en esos mercados. Y estamos por primera vez en una alianza por fuera de Occidente que ofrece un gran desafío a la civilización occidental, que es Rusia y China. Nosotros somos 7.000 millones de personas viviendo en el mundo, 8.000. Claro. Bueno, 5.000 están viviendo del otro lado y 3.000 acá. Pequeño mercado. Un pequeño detalle. Sí, claro. Y ese detalle tiene que ver que, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Si seguimos pensando con libros viejos o con anteojeras viejas y haciendo las mismas acciones, vamos a tener los mismos resultados. Y creo que la Argentina se debe ahí pensar algunas cuestiones. Te hago una interrupción. Sí. ¿Cómo juega acá el tema de la cultura? Porque precisamente toda esa parte del mundo es una cultura totalmente distinta a la nuestra y a la que parece que no existe esa cultura. Para nosotros la cultura que existe es la de Occidente, digamos, ¿no? Pero resulta que nosotros tienen unos cuantos años de historia. Tienen unos cuantos años de historia. Claro. Generalmente la gran historia de la humanidad es la suma de las pequeñas historias de las civilizaciones. Bien, me quedo con esa frase. No hay una gran historia occidental. Repetí la frase que me gustó. O sea, la gran historia de la humanidad es la suma de las pequeñas historias de las civilizaciones. Sí. Después que nosotros le demos más importancia a una o la otra, tiene que ver con intereses y cómo nos vemos nosotros. En esa discusión me parece importante tener en cuenta esto, la gran historia de la humanidad y la discusión de civilizaciones en términos de sus historias. Porque en realidad la historia la hacen los hombres y las mujeres. O sea, no es que viene alguien y dice yo voy a hacer historia. La hacen cotidianamente. Me parece que en esa charla y en esta reflexión que estamos teniendo hay que tener en cuenta claramente que hay algo que nos atraviesa a todos, que es la cercanía con el otro y la comunidad. En cualquier civilización. Digo, los chinos, los árabes, los rusos, los africanos, los occidentales anglosajones, los alemanes, los mestizos como nosotros. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta para entender cómo vamos a relacionarnos y de qué forma vamos a desarrollar algunas cuestiones con otras civilizaciones. Esto parece, no es tan es muy simple en realidad. Es pensar un mundo donde todos podamos habitar y donde podamos tener en cierto punto algún tipo de certidumbre. Bien. Últimamente nos estamos destacando por no tener ninguna certidumbre. Bien, no sé por qué lo decís, pero bueno, en fin. Sí, claro. Me parece que ahí yo lo que quería comentar un poco en este encuentro es, bueno, esta alianza que surge, que es el gran desafío con respecto a la hegemonía occidental anglosajona, porque la realidad es que la construcción de la gran historia occidental, más allá que sea una pequeña historia en la gran historia de la humanidad, tiene que ver con una visión propia del mundo, de la economía y cómo se fue desarrollando eso mediante el imperio inglés, mediante lo que fue su transición con la hegemonía norteamericana y cómo se fueron dando un montón de cuestiones que son de nuestro uso cotidiano. Nosotros mezclamos palabras de inglés con español todo el tiempo. Y supuestamente son uno de los continentes más habitados del planeta que hablan un idioma muy importante. Sí, claro. Bueno, en esa situación se surge por primera vez esta discusión con respecto de qué forma vemos el mundo. El mundo no es una gran historia occidental. El mundo son la suma de historias. Y ahí empieza el desafío. Bien.
La Argentina, por lo menos, hoy hablar un poco de lo que es la geopolítica argentina, está enmarcada en esos dos mundos, si querés llamarlo. Siempre tuvo una posición con respecto a esta situación. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros como argentinos y argentinas insertos en Sudamérica, tenemos cosas que aportar al mundo y a ese proceso geopolítico y cosas que aprender. Qué difícil, ¿no? Decir eso de aprender. Sí, sí, igual me imagino que vas a decir cuáles son las cosas que tenemos para aportar y las para aprender, ¿no? Claramente. Bien. O sea, bien. de mi humilde visión, digamos, Sí, claro, es plantear. Me parece que la Argentina es un país realmente importante en los emergentes. Es un país que siempre se ha convertido o se ha desarrollado un nivel de recursos humanos muy importante, Sí. una innovación tecnológica muy importante. Es uno de los pocos países que tiene un sistema científico-tecnológico a lo largo de su historia que ha desarrollado desde reactores nucleares hasta construir satélites. Y ahí te hago la primera pregunta. Sí, me consta que en el resto, por lo menos de América Latina, nos respetan mucho desde lo cultural. Sí, la palabra es nos respetan mucho. Tienen nos asignan un lugar, digamos, no sé si estamos en la cúpula, en la cúpula de la pirámide, pero nos asignan un buen lugar de lo cultural. ¿Te parece que hoy seguimos en ese lugar? Yo creo que las cosas van mutando y nada es para siempre, primero. Creo que sí, tenemos un gran potencial, somos una síntesis de la América hispánica, Sí. digo, en términos de relacionamiento, y también fuimos precursores de cosas muy importantes que son transversales al derecho internacional. Esto lo tengo que decir porque es muy importante. La doctrina Drago, que es la doctrina de derecho internacional, una de las más importantes que se ha desarrollado en el siglo XX, plantea una cuestión que habla ahora todos los, si querés llamarlos, juzgados del mundo o todo lo que es el derecho internacional, que es la soberanía de los pueblos y de los países. Que no puede haber una injerencia en esos países y que las deudas no pueden ser cobradas atacando a otros países. Y esto parece una estupidez, pero es un anclaje fundamental del comercio y las relaciones internacionales. La doctrina Drago se desarrolla porque en su momento, cuando está el auge del libre mercado en el siglo XIX, cuando empiezan a emerger potencias centrales de esta pequeña historia de Occidente que suma la gran historia de la humanidad, las deudas se cobraban con las tomas de territorios o ataques, y no había un derecho internacional. Bueno, en este caso, Drago, digamos, y que quiere investigar o preguntar, bienvenido, es uno de los impulsores en plantear que todos los estados y naciones tienen autodeterminación de los pueblos y derecho de soberanía. Yeah. Por ende, las deudas cobradas se tienen que dar en tribunales internacionales o en discusiones que tengan que ver con pagos de esos y no por la fuerza. Sí. Esto parece una tontera lo que estoy diciendo, ¿eh? No, pero no es ninguna tontera. No es ninguna tontera. No, claro que no. Entonces, en esa situación se da por primera vez que una flota de los países europeos y norteamericanos ataca a un estado latinoamericano para cobrar una deuda. Sí. Y surge esto en las conferencias panamericanas, esta discusión. Y esta discusión termina dando esta doctrina de Drago que es tomada después por el sistema internacional. Sí. Como un antecedente en la discusión y para que no suceda lo mismo de ahí en adelante. Por eso, siempre cuando hay un conflicto de deuda, primero se habla de instituciones internacionales y de discusión de cómo se paga esa deuda en vez de tomar un territorio. Claro, claro. Una cucarda, si querés, al pensamiento político argentino o doctrina del derecho internacional, que fue un anclaje muy importante. Y otro punto muy importante es la resolución 2065 de ONU, que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, particularmente, y la soberanía de Malvinas. Bien. Bueno, esto también fue desarrollado. Sí, sí, ahora ya te doy lugar, ¿eh? Ya te doy lugar. ¿Quién es el Martín o...? Tato, acá está. Tato, pará. Tato. Ahí está. Tato, ¿cómo anda? Te interrumpo, entonces, Tato, sí, decime, querés preguntar algo, ¿no? No, claro, porque a nivel de viene hablando de las deudas y de que te agarran a tiros para cobrar esas deudas entre países, lógicamente, me surgió la
la memoria, que no sé si tiene algo que ver de todo esto, me imagino que sí tiene que ver con geopolítica, y creo que es un buen ejemplo, o ver cómo se resolvió o si no se resolvió. ¿Te acordás en aquel momento cuando se nos habían quedado con la fragata Libertad en un puerto que no la dejaban salir y no dejaban bajar a los marineros? Y se había armado un lío bárbaro con eso, y era una deuda con el fondo, con algunos inversores. A ver, no me acuerdo bien del fondo de todo esto, me acuerdo que la fragata había quedado agarrada, y lo que la quiero llevar es para la cuestión de geopolítica, Facu. Por ahí viene la cosa. Bueno, esa situación es muy extraña en cierto punto, porque tiene que ver que en realidad que un juzgado jurisdiccional de Estados Unidos, neoyorquino particularmente, en la discusión de los fondos buitres, que es la compra de deuda a niveles viles en un momento de crisis y acumulación para después cobrar de forma usurera, se utilizaba cualquier artilugio, digamos, legal desde la justicia, debido a que la Argentina también está sometida a lo que son los tribunales internacionales en términos de deuda y en términos de privatizaciones, como decía en su momento. Se utilizaba como una táctica de amedrentamiento. No significa que sea una táctica legal en términos, y era una táctica más de los privados que de los estados, que esa es una diferencia importante. Que yo te tendré que agregar algo, ahora me vas a explicar eso. Lo que tenía para agregar, ahora te doy la palabra, Tato, porque veo que querés meter ahí un retruco, pero... No, digo, no es retruco, no, digo, no tiene nada que ver con lo que venía hablando, y solamente entró en la memoria la cuestión de la fragata, pero lógicamente no tenía nada que ver con lo que venía hablando, como casi todas mis intervenciones. No, sí que tiene que ver, de alguna u otra manera tiene que ver. Digo que ahí lo de la flota se daba otra particularidad. La flota es un bien de dominio público, y los bienes de dominio público, según nuestra legislación, son inembargables, con lo cual no procedía el embargo con la fragata. Era una clara intromisión de soberanía, claramente. Sí. Exactamente. Está bien. Por eso me parece que... Tampoco se puede bombardear un pueblo, digamos. No, pero ahí hay una excusa. No es una cuestión de cobrar deudas, es una cuestión de seguridad. Claro. Y ahí empieza otra discusión geopolítica. ¿Por qué digo los privados particularmente? Porque no fue una cuestión de Estado a Estado, fue una cuestión, digamos, de una coalición de privados que utilizó justicia de otros estados para poder inhibir o amedrentar a la Argentina. Esa era la diferencia. Digo, la doctrina Drago, digamos, lo que trata de hacer es evitar eso, de que lo haga un Estado con los bienes públicos nuestros o con el territorio nuestro. Como la resolución 2065 que habla de la cuestión Malvinas. O sea, ¿por qué planteo esto? Porque a veces nosotros, cuando conversamos del mundo, pensamos que no estamos posicionados en el mundo. Sí, claro. Sí, tendemos a vernos más abajo de lo que estamos. Exactamente. Tendemos siempre a vernos más abajo de lo que estamos, y tendemos a entender que somos irrelevantes. Y esto tiene que ver con una cuestión que está constituida y construida en las pequeñas historias que hacen la gran historia de la humanidad. En esa situación me parece importante, primero, que el mundo siempre está en discusión. O sea, cuando conversamos del mundo está en discusión. De que el Imperio Romano hasta acá está en discusión. Nada es, digamos, eterno, ni ningún imperio es eterno, ni ninguna forma de hacer las cosas es eterna. Entonces, por eso, el principio de este encuentro lo que planteaba o charlaba es, bueno, es un mundo multidimensional donde hay civilizaciones que plantean formas de ver el mundo y entienden que la pequeña historia de Occidente llega a un límite. Y ese límite tiene que ver con de qué forma estas pequeñas historias no occidentales, si querés orientales, asiáticas, africanas, como quieras llamarlo, desarrollan una forma de vida que sea condiciente con su cultura. Y esto no es moco de pavo, porque la cultura o la geocultura, que tiene que ver con la pertenencia a un territorio y una cultura determinada, determina cualquier tipo de política de acción del ser humano. Yo no me puedo pensar sin pensarme en un territorio, ni pensarme en la cultura de ese territorio. Bien, te voy a hacer un parate ahí, ahora seguís. Lo voy a presentar, que se incorporó a la mesa Daniel Camargo, otro amigo de la casa también, Daniel Camargo. También estuvo en la anterior charla de geopolítica y también va a participar de estas columnas asiduamente. Bienvenido, Daniel.
Muy buenas tardes, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy bien. Es el internacional de la mesa. Sí. ¿Cómo El es? verdadero internacional. Claro, argentino-colombiano. ¿Cómo es que te definís vos? Sí, argentino-colombiano. Argentino-colombiano, muy bien. Daniel, ¿querés agregar algo a lo que decía? Sí, me resulta muy interesante en esto que está diciendo Facundo, porque el nacimiento de este mundo multipolar, en donde nuevas narraciones entran a jugar un papel fundamental en el tablero geopolítico, parten de la necesidad de entender que el mundo occidental se está desquebrajando. Y en ese desquebrajamiento existe la posibilidad de autodeterminarse. Por eso resulta, a partir de lo que dice Facundo, muy interesante pensar qué es lo que sucede en la región de Sahel, en el África, qué es lo que sucede en el sudeste asiático y cómo de algún modo el BRICS viene a jugar un papel muy importante en este reacomodamiento de lo que implica las nuevas culturas y la forma de entender la geopolítica en el momento actual. Te voy a frenar ahí. Sí. Digo, para el que nos escucha, que no tiene por qué saber, explica qué es el BRICS. Así, rápidamente. Bueno, el BRICS cumple con un funcionamiento muy característico que responde a la nueva forma de integración global, en donde parte de la necesidad de romper con la lógica con la cual Occidente ha planteado la dinámica del comercio exterior. En ese contexto, las economías del sur global, economías que se determinan nacientes o en proceso de resurgimiento, empiezan a vincularse de una manera distinta en lo que se conoce como el BRICS. Esa nueva forma de organización, si se quiere a nivel internacional, en este momento representa el 40% de la población a nivel planetaria. Por ende, uno de los sectores más importantes a nivel internacional. Bien. Tomando esto que habla Dani, la mayoría de esas economías son economías descoloniales. ¿Qué quiero decir? Sufrieron un proceso de colonialismo de parte de Occidente y fueron avanzando sobre un modelo diferente en términos de romper ese colonialismo. ¿Por qué esto es importante y tiene que ver con nosotros? Porque nosotros tenemos un enclave colonial británico. Y en ese enclave colonial británico es un enclave colonial de la OTAN. No solo británico, es de la Alianza Occidental. Sí. Nuestro gobierno actual, en una caricatura de su política internacional, te voy a dar un dato, no una opinión. Un dato es el Banco de Basilea y el Banco de la República Popular de China pidieron que la Argentina devuelva los swaps que fueron, digamos, planteados o prestados en su momento en un modelo de desarrollo. Esto habla de la caricatura de lo que es el gobierno argentino. Es un dato geopolítico muy importante. Lo que voy es, las Malvinas y la Antártida es el asunto magno de la Argentina. Es el gran asunto magno y es la política más importante, digamos, que se debería avanzar y que tiene dentro de todo una política de Estado, porque tenemos una presencia de 1905, si no estoy equivocado, en adelante. Tenemos gran cantidad de bases científicas, digamos, trabajando sobre eso. Y además, sobre todo, somos suscriptores del Tratado Antártico. El Tratado Antártico es un tratado que se firma, digamos, creo que a finales de los 50, sí, a finales de los 50, entiendo. Soy medio malo con las fechas, pero digo, ¿dónde se plantea que la Antártida es para usos científicos y no para usos nucleares ni para usos comerciales? Es como la reserva natural, digamos, del mundo. Los suscriptores en general son 7, 8 países primero y después se suman. Después hay reclamos de soberanía en términos de Antártida. Pero esos reclamos están congelados por el Tratado Antártico. Inglaterra, o Reino Unido, reclama gran parte de lo que es la Argentina. ¿Por qué estoy pensando esto? Porque nosotros somos entonces un país bicontinental. No somos un país continental. Bien, claro. Y la mayoría de lo que hablamos en su momento, los estados continentales, que lo expliqué hace un tiempo acá, son países bicontinentales. O sea, concretamente, con 2 costas, bueno, entonces hay una proyección muy fuerte en el desarrollo, tanto para la región como para la Argentina en la cuestión Antártida. Y el enclave colonial, particularmente, Luis Solari fue el que presentó la resolución 2065, donde hablaba de que había que eliminar cualquier enclave colonial o cualquier característica colonial de Malvinas y que había una discusión pendiente con el Reino Unido. Esta situación son los grandes tenores de la geopolítica argentina. Más allá de los gobiernos, porque la cuestión de la política internacional excede a los gobiernos. Doy otro ejemplo. La Argentina se basó siempre en la multipolaridad, en cierto punto, salvo
en breves momentos históricos de que se habló de una gran historia occidental y que éramos parte de esa gran historia occidental, generalmente fue ambivalente en ese sentido. ¿Por qué lo digo esto? Argentina tiene relaciones con China, con Rusia, con Estados Unidos, con Alemania, con África, tiene muchas relaciones. Y tiene que ver por el tamaño de su economía y de su territorio. Claro. Nosotros somos la economía número 33 a nivel PBI mundial, más allá de nuestras constantes crisis, y con este sistema científico-tecnológico desarrollado. Hay que empezar a valorizarnos un poco como cuestión y como recursos humanos que tenemos. Porque lo que suceda en la Argentina va a terminar impactando negativamente o positivamente en la región. Bien, bien, bien. Daniel. Hay varias cosas que dijo Facundo muy interesantes. Quiero retomar esto de que tenemos que en este momento pensar que existe una confrontación en términos geopolíticos que ubican a Occidente y al BRICS no solo en una disputa en materia comercial y en materia de el posicionamiento de divisas, sino en un confrontamiento bélico, porque en este momento Rusia es uno de los grandes representantes del BRICS y por supuesto Occidente en la OTAN representa, digamos, que el otro lado en esta disputa geopolítica. ¿Y por qué me resulta muy interesante tocar otro tema del que habla Facundo y es de la Argentina? La Argentina actualmente en la cadena de suministros internacionales en materia geopolítica es fundamental porque el mundo se dirige hacia la transición energética y hacia la digitalización. Sí, señor. ¿Eso qué implica? Que necesitamos materias primas para eso. El Triángulo del Litio es un lugar estratégico de los más importantes del mundo, con lo cual no solamente hablamos de Argentina con su característica bicontinental, sino fundamental en el proceso de digitalización. Eso Bien. es clave en la coyuntura actual. Bien. Va a ser clave cómo manejemos el tema del litio, de acá en adelante. Sin duda alguna. Y del cobre. Y del cobre. O sea, perdón que... Argentina tiene la reserva de cobre más importante, creo la tercera a nivel mundial, en La Rioja y Catamarca. No está explotado. No, todavía no. A diferencia de lo que sí son las mineras chilenas en cierto punto. Y para cerrar un poco esto de la geopolítica argentina, Sí. me parece interesante, primero, pensarnos en un mundo donde las oportunidades existen. Sí. Hay que saber utilizarlas. Segundo, pensar que esos recursos estratégicos que uno tiene no solamente sean recursos que utilicen multinacionales, sino que sean recursos que sirvan para un desarrollo. Y tercero, me parece que esto para cualquier gobierno que venga o no, a veces los gobiernos de tinte más nacional y popular, con la excusa del desarrollo continuo o el desarrollo infinito, destruyen todo tipo de entorno. Y ese entorno, o sea, vos ves la cordillera de los Andes, es el queso Guller, toda agujereada, digo. Y la mayoría de nuestra población está bañada de glisofato. Y el 74% de nuestro territorio está desertificado. Entonces, hay que pensar la geopolítica y el modelo de desarrollo de una forma que quede algo para lo que viene. Bien, bien, bien. Porque si no... Bien, bien. Bueno, ¿quieren ir cerrando el tema con algo? Te miro Sí, a vos, Daniel, porque sí. entraste al final, pero... Sí. Facundo dice algo muy interesante y a la luz del mundo, el faro en materia de regulación, por supuesto por el efecto Bruselas, es el Grupo Comunitario Europeo, ¿no? Sí. En los estados de la Unión Europea existe un marco regulatorio que funciona como una tríada. Es decir, existe una ley de protección de datos, una ley de regulación de la inteligencia artificial y una ley que regula la extracción de minerales críticos. En pro de que Europa tiene por objeto el suministro y la no destrucción del medio ambiente. Ya tienen un marco regulatorio pensado de una manera muy estricta. Si bien es cierto que Europa no tiene los minerales críticos para la digitalización, sí tiene un marco regulatorio pensado para la protección de los datos, vuelvo y digo, personales de 27 países, la posibilidad de controlar el suministro y también la necesidad de extraer esta potencia a nivel geopolítico. ¿Por qué es importante? Porque en la agenda pública de los países de América Latina esto no existe. En nuestra agenda política no está siquiera empezar a debatir estas cuestiones. Bien. Esto es fundamental. Bien. Bueno, es la segunda vez que nombramos la regulación europea, ¿no? Antes que ustedes hubiera estado bueno que lo escuchen también, estuvo Pocho Costa, que vino a hablar de inteligencia artificial. Es un tema que hemos tocado en otras, pero desde un punto de vista más técnico.
Y bueno, él hablaba de eso, que ya en Europa la regulación está avanzando para que no nos pase por encima la inteligencia artificial. Quiere decir, ya la segunda vez que nombramos la regulación europea que está por delante de la nuestra. Sí, ahí algo hay que hacer. ¿Puedo aportar algo? Sí, claro. La regulación europea está buenísima, pero nunca hace en su territorio. ¿Pero? Nunca hace en su territorio la explotación del recurso. Ah, bien. Entonces bien. yo puedo regular un montón de cuestiones mientras haya enclaves coloniales, mientras haya un sistema desigual de desarrollo en general, yo puedo hacer un montón de regulaciones recontrabonitas, pero puedo venir a discutir el RIGI en Argentina. Entonces lo que digo es, el colonialismo sigue existiendo, Sí. existe en términos tecnológicos, existe en términos de leyes, y la verdad que yo en eso por ahí difiero un poco con Dani en algunas cuestiones en términos para mí, es verdad que son puntapié lo que es la regulación europea, y que nosotros tenemos una matriz europea en algunas cuestiones, pero nunca regulan lo que tienen que explotar. Regulan lo que pasa en su suelo, que es diferente. Bueno, quiero tener el derecho de réplica, por favor, antes de que... Antes que sigas, Tato y Martín quieren, antes que empiecen las piñas acá en la mesa, ¿quieren agregar algo a lo que están hablando? ¿O quieren preguntar algo o no? Por mí, déjalo que se maten, ¿eh? Bien. Sí, yo prefiero escuchar, me gusta, me parece muy interesante y aprendo mucho. Bien, balde de pochoclo entonces y lo dejo que se agarren las piñas. Sí, claro. Bien, sí, claro. Conteste, Daniel. Bien, es interesante. Sin embargo, el marco regulatorio a nivel internacional funciona para poder tener, digamos que un parámetro a la hora de vincularme internacionalmente. ¿Y por qué lo digo? Porque actualmente la región del Sahel, en África, pasó por un proceso de levantamiento armado en donde se unieron al grupo Wagner paramilitar ruso con el objetivo de expulsar a los franceses. El objetivo es nacionalista, por supuesto. Toda África. En toda África. El objetivo, por supuesto, es expulsar a los franceses para salvaguardar los minerales críticos. Sí. Gabón actualmente es el país que produce más uranio del mundo. Antes de que se lograra independizar hace poco, dependía del yugo colonial francés. Ahora, ¿con quién puede negociar el uranio? Con China, ¿no? Pero para evitar que esto sucediese, tendría que existir un marco regulatorio sólido. Si yo fuese un estado que pudiese poderme plantar a las empresas extractoras de minerales críticos, estaría en condiciones más holgadas de negociar. Como eso no sucede, y Facundo tiene razón, por lo pronto nos sirve como luz guía el marco regulatorio europeo. Bien. Lastimosamente. Bueno, eso, bien. Dani tiene razón en ese sentido. Para mí, de mi óptica, tiene que ver con una debilidad propia, no con una fortaleza ajena. Bien. Y esa debilidad propia, ya que tomaste África y cierro con esto, bien. Lo que está sucediendo en África es un ejemplo de panafricanismo. Panafricanismo implica una identidad cultural africana y una forma de soberanía y construcción de un camino africano. Sí. En 5 años, por primera vez, se ha dado, creo que 10 golpes de Estado más o menos. A diferencia de los que conocemos nosotros, son golpes nacionalistas y desarrollan soberanía. Y por primera vez, para que esto se tenga bien clarito, la OTAN tiene muy claro que el triángulo que es desde Malvinas a Centroamérica al Corno de Sudáfrica, que es todo lo que es el flujo comercial más importante, está en peligro porque Rusia pudo poner una base naval en África y China la infraestructura que Occidente le negó a África durante muchísimos años. Está pesada la mano. Bien, nos queda, yo me quedo con ganas de seguir preguntando, pero lo vamos a dejar acá. Hoy dejamos, total lo vamos a tener todos los martes acá a los muchachos. Así que, pero viste, Tato y Martín, no fue tan duro. Yo pensé que se iban a agarrar las piñas, pero al final casi les termino pidiendo un beso, porque... Suavecito. Sí, bueno, suavecito. Hay tiempo para agarrar la piña. Tienen unos cuantos programas para pelearse. Así que bueno, les agradezco nuevamente. Muy linda la columna, muy interesante. Y bueno, y nos vemos el martes que viene de vuelta acá. Dale, ¿sí? por supuesto. El martes que viene le tomamos la palabra. Dejo en sorpresa el tema que vayan a tocar el martes que viene. Dani puede tirar una punta ahí. ¿Ah, sí? Sí, tenemos una punta del tema. Vamos a saltar un poco, ya no va a ser la región, vamos a analizar un poco el mundo. Bueno, queda entonces ahí el tema planteado, ¿sí? Nos vemos el martes que viene. Con gustazo. A los oyentes les decimos que no se vayan, que escuchen esta bonita página musical que vamos a poner y seguimos después con Brújula Culinaria. ¿Te gustaría descubrir historias de cocina? ¿Querés saber curiosidades culinarias de otras culturas? Mario, Tato y Ese te hacen un lugar en la mesa. Servite algo rico para tomar, acomodate y disfruta de este viaje con los 5 sentidos. Déjate llevar por nuestro chef Martín Dols y su brújula culinaria. Anécdotas, recetas, viajes y mucho más.
Bueno, ahora estamos con la brújula culinaria, Martín. No te voy a presentar esta vez de vuelta. Ya estuviste en la charla. Buenas tardes. ¿Cómo le va, chef Estrella? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan bien? Muy bien acá. Acá estamos bárbaros, acá estamos, mirá, ya te digo, para que justo recién lo vi y me olvidé del clima. Estamos con un clima en este momento de 17 grados. 17 grados en Noruega. Y acá me parece que está siendo más cálido en Noruega que acá. Acá andamos en cuanto, Perece, más o menos. Ahí me están averiguando. El centro de cómputo me está por decir la temperatura. ¿Eh? 12 grados tenemos nosotros. O sea que hace más frío acá que en Noruega. Bien. Estamos ahí. Pues, la semana pasada hicieron 28 grados, así que estamos bien. Muy bien. Estás como crees. Bueno, hablando un poco de los 28 grados de calor, hoy preparé para que charlemos, para contarles, para que la gente que nos escucha viaje un poquito con nosotros, un viajecito por Tailandia. Bien hecho, me gustaría. Sabes que no conozco Tailandia. Estaría muy bueno. Sé que vos sí, pero bueno, yo no. Contame. Es el país que, bueno, lo visité 3 veces en diferentes periodos de tiempo y tuve la oportunidad de poder recorrerlo de norte a sur, hacer un poco de investigación ahí culinaria, cultural, así que hoy preparé algo también un poco interesante para hablar un poco de todo, ¿no? Bien. Te escuchamos atentamente. Bueno, primero Tailandia es un país que queda en el sudeste de Asia, ¿sí? Está ubicado en la línea del Ecuador, por lo tanto es un país que tiene la gran mayoría del año una temperatura más o menos entre los 25 y los 28 grados. Solo se dividen las estaciones climáticas por estaciones secas o estaciones húmedas. Y hay una particularidad o una popularidad que tiene Tailandia, que es la comida, ¿no? Más allá del turismo y los paisajes que uno puede ver en películas o en documentales, o estas playas siempre tan particulares, de mar cálido, de agua transparente, montañas. Tailandia se conoce también por ser un lugar con una de las mejores comidas que uno se pueda encontrar. Empezando por lo general, les quería contar un poquito del país. Es un país que tiene 500.000 metros cuadrados. Para que se den una idea, Argentina tiene 2.5 millones de kilómetros cuadrados más o menos. Claro. Para que nos ubiquemos en el espacio. Y una población, ¿cuántos habitantes hay? Tiren ahí, les hago una pregunta. A vos ya tanto, ¿cuántos habitantes creen que hay en Tailandia? 15 millones. Tato. No vale ver al tío, no vale preguntar al tío Google. No, mirá. 32. Tiene 70 millones de habitantes. Anduvimos lejísimo. O sea que tiene, no el doble, pero tiene, ahora empiezo con mis estadísticas. Agárrense. El análisis. Tiene un 50% más de habitantes que nosotros en un territorio que es un quinto que el nuestro. Claro, bien. Sí. Básicamente. Apretadito, sí. Básicamente. Y bueno, algo también muy particular de este lugar, que también es lo que genera que tanta gente encuentre la necesidad de vivir de turismo, es que no es un país económicamente, en lo social y económico no es un país muy bien posicionado. Tiene un PBI per cápita anual de $6.000. $6.000 anual. Por lo que, bueno, la calidad de vida de por sí es una calidad de vida un poco baja, aunque también la media son gastos bajos. Yo, por un ejemplo, yo estoy viajando por el país alrededor de 43 días, por tierra, por aire, por barco, por todos los medios de transporte, con hospedaje, con comidas todo el día, y gasté alrededor de entre $1.800 y $2.000 en 40 días, casi 50 días. Nada. Es muy bajo. Y comiendo bien y quedándome en lugares normales, ¿no? No haciendo lujo, ni tampoco haciendo algo demasiado económico. Así que bueno, otra cosa importante e interesante es que Tailandia se empieza a llamar Tailandia recién después del año 1939. Y eso lo descubrí estos días que estaba preparando esto para hoy. Antes de 1939 se llamaba Siam.
Siam. el país. ¿Y qué pasó? En 1939 hay un golpe de Estado que derrocan a la monarquía absolutista que había para ese momento y pasa a ser una monarquía constitucional. A partir de ahí le cambian el nombre de Siam, le cambian el nombre a, lo voy a decir como me suena, Prahet Thai es el nombre original de Tailandia, que en la traducción se llama País de Gente Libre. Y siendo Thai la palabra que define a gente libre, Tailandia viene el derivado de Landia, ¿no? De tierra, sí, claro. y Thai, que es tierra de gente libre. Tailandia. Bien. Claro, como Disneylandia, la verdad. Bien. Bueno, la religión tiene mucho que ver con la comida, y la religión principal de Tailandia es el budismo. El budismo viene de la India, ¿no? Viene de ahí. Buda en su camino sale de la India y va hacia el sudeste de Asia. Y es el único país del sudeste asiático, otro dato muy interesante, que nunca fue colonizado. Entonces hay mucho de la cultura local que se contuvo, que se preservó, y tiene muy poca influencia por conquista, como suele pasar con otros países del entorno, siendo todos habiendo sido colonizados, como Laos, como Camboya, como Vietnam. Entonces esto tiene mucho que ver con la comida. El arroz aparece en Tailandia cerca de hace 2000 años, a través de China. ¿Por qué? Porque tiene una parte de la frontera, yo la crucé esa frontera, en donde es la provincia de Yunnan y es la provincia más popular de China en la producción de arroz. Entonces hubo una migración muy grande de chinos hacia Tailandia, trajeron el arroz y el curry, tan conocido, tan popular y una de las comidas más tradicionales de Tailandia, viene de la India. El curry originario es de la India. Y hay algo muy interesante también. Vos estuviste en la India, ¿no, Mario? Sí, 32 días estuve en la India, sí. Año 90. ¿Cómo eran los curries? A ver, ¿cómo era en qué sentido? ¿Cómo eran? En consistencia, en apariencia, en sabor. No, tanto no te sé decir. Sí, noté que el sabor estaba, pero predominaba en todo, en la comida, como en ningún otro lugar, digamos. Como en ningún otro lugar. Ahí aprendí que, para mi gusto, era un poco exagerado el uso que tienen ellos del curry, pero bueno, ellos lo comen de esa manera, ¿no? Exagerado ¿Y el gusto. qué tipo de ingredientes usaban? ¿Secos o frescos más en el curry? Ay, la verdad que no, ahí no te sé decir, Martín. Ahí la verdad que mi grado de sibarita se quedó en el camino. Bueno, eso es lo que a donde quería ir a empezar a contarles. Todo empieza con el movimiento, ¿no? El viaje que hace. El budismo arrastra el curry. Y el curry sufre una especie de cambio, de readaptación. ¿Por qué? Porque desde India sale el curry original de la India viene de especias secas. Ajá. Por el clima también, por los tipos el acceso a la materia prima que tenían. En la India se usa mucho polvo, mucho seco, mucha especia seca. Entonces, ¿eso que genera además en el paladar? Que el sabor sea mucho más persistente, mucho más intenso y mucho más picante. Cuando se empieza a introducir en la región de Tailandia, en Tailandia empiezan a hacer uso de las materias primas que ellos tienen, que son más productos frescos. Como es un clima más tropical, ellos tienen acceso a muchas más hierbas, a muchas menos especias. Entonces empieza a sufrir un cambio que deriva también en el resultado final del curry, siendo un curry comparado con el de la India, intenso, picante y duradero, algo mucho más corto en cuestión del picante. El picante no te va a durar tanto en la boca, va a ser muy fuerte, pero no te va a durar tanto en la boca. Mucho más fresco, porque ya dejaron de hacer uso de las especias y están haciendo uso de las hierbas. Y además mucho más equilibrado porque empiezan a usar leches vegetales, por decirlo así, como la leche de coco, por ejemplo, que le queda muy bien y ayuda mucho a equilibrar el picante en lo que son los curries. Bien, mirá. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos, fenómeno, y además estoy aprendiendo de por qué es tan intenso entonces, porque pasaba eso. En India era frecuente escuchar de parte nuestra y de parte de la mayor parte de los turistas que le decía without chili, without... O sea, cuando se pedían los platos de comida se le pedía que... Para nosotros era picante, no entendíamos de dónde venía ese picante, pero que era muy picante para nuestro paladar. Claro. Bueno, en Tailandia sigue siendo igual de picante. Yo he probado. Yo me gusta el picante, considero que puedo comer el picante.
y durante todo ese tiempo uno se va acostumbrando y es una cuestión de costumbre. Entonces el umbral de la resistencia aumenta a medida que uno come. Y he llegado a probar platos típicos donde duele la boca, duele de tanto dolor punzante, pero al mismo tiempo es tan rico lo que uno está probando que es muy difícil parar. Es como una especie de masoquismo en donde uno sufre, pero al mismo tiempo disfruta porque hay un sabor muy, muy particular. Y una de las razones por el cual la comida es tan picante en Tailandia, y esto lo averigué estando allá, cuando estuve allá, es que hay dos motivos. Uno es el calor. Lo que genera el picante, al contrario de lo que muchos a veces hacen uso de picante, que uno lo come en invierno, porque dice necesito que el cuerpo entre en calor. En el caso de países tropicales, y lo mismo va para lugares como México o Centroamérica, países que comen picante, el calor te hace, el calor interno, el calor corporal que viene del consumo de picante te hace transpirar. Sí. Entonces, por ende, la transpiración hace bajar la temperatura del cuerpo. Entonces, una de las razones por el cual ellos comen mucho picante es para justamente bajar el calor que suele haber en esos lugares. A ver, Yo he descubierto... Sí. Entonces derribamos un mito con esto, ¿no? O sea, 100%. La comida picante no es para los países fríos. Y porque vos pensás, si vos por reflejo, cuando tenés calor, transpirás, lo que hace el cuerpo es sudar agua para enfriar la superficie corporal, ¿no? Sí, claro. Sí, Entonces, si vos haces lo mismo en invierno, aunque, bueno, uno siempre en invierno está abrigado, no lo está haciendo en cuero en la calle, pero uno está abrigado, lo que uno cree que está haciendo el cuerpo, el hecho de generar calor interno, no estaría haciendo lo más adecuado cuando hay frío o cuando es un entorno frío. Bien. Mira vos, aprendimos otra cosa, ¿eh? Y yo he descubierto lugares que no sabía que de tanto picante y además sumado al calor que hace, porque es un calor muy, muy, muy particular, es un calor muy húmedo, 28, 29 grados de humedad hace que uno transpire, pero por todos lados. Brillante, ¿viste? Cuando vos vas caminando y parece que estás barnizado de cómo vas transpirando. Descubrí por atrás de la oreja, por ejemplo, que transpiraba y no sabía hasta que comí un día una sopa en el barrio chino de ahí de Bangkok, que fue terrible. Así que bueno, una de las razones por el cuales ellos comen picantes es esa. Y la otra, tiene una explicación también muy lógica, es que el uso de productos frescos como el ají picante, que ellos es el mayor ingrediente picante que usan, diferentes tipos, pero es el ají el que le da el picante, genera una especie de irritación en la lengua por una cuestión del componente que hace que duela, que irrite, y por consecuencia la lengua, de forma imperceptible, nosotros no nos damos cuenta, pero pasa, se inflama por esta irritación que recibe a través del picante. Al inflamarse la lengua, se expanden los receptores de sabor, por lo tanto, vos tenés mayor superficie para poder saborear la comida, por consecuencia vos le sentís más gusto a la comida. Eso es lo que pasa y otro de los motivos por el cual ellos consumen picante. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Yo lo entiendo perfectamente. Pero da la impresión, para el que no entiende estas cuestiones así tan técnicas, da la impresión de que te duerme la lengua y que entonces no sentís, a todo lo contrario, pareciera que te duerme la lengua y que entonces no vas a sentir el gusto. Digo esto, algún día, perdóname, ¿no? Algún día vamos a hablar también te vas a traer seguramente el tema de India y hablaremos de India. Pero India es el único lugar en el mundo donde la verdad que el picante me ganó. Porque a mí también me gusta comer las cosas picantes. Pero llegó un momento, para que yo tenga que devolver el plato en un restaurante, me tiene que hacer una catástrofe. Y la verdad que me ganó. Ahora vos me contás... ¿Dónde te dolía? ¿Qué parte de la boca qué sé yo. Que tenía más dolor? No, digamos, del labio para afuera no me dolía, del labio para adentro dolía todo, Martín. Era una cosa increíble. Era un chupín de cordero que no me olvido nunca más en la vida. Le pasé hasta la servilleta para ver si lo podía comer y no lo pude comer. Así que, pero bueno, vos me planteás este tema donde al revés, digamos como que hay un desarrollo ahí de las papilas gustativas y le sentís más el gusto. Esto me está diciendo vos. Claro, lo que pasa es que hay los diferentes tipos de picante actúan de diferente manera. No es lo mismo que vos te comas un pedazo de ají y los invito un día a hacer una prueba si se animan.
Cómanse un pedazo de ají, un rato, mastíquenlo en la boca, traguen y vean a dónde les duele, qué parte de la boca les duele. Porque no todas las glándulas receptoras de sabor de nuestra boca son sensibles al picante. Ahora, después de eso, hagan una prueba otro día y coman una cucharada de pimienta negra y vean a dónde pica. Y así, muy bien. y ese es el resultado y esa es la diferencia de los diferentes tipos de picante y por qué algunos perduran más que otros. Muy bien. El caso de las especias, ¿cómo? ¿Tato? No, digo, al mes te quedas sin papila. Está listo. No, al contrario, lo vas entrenando. Es algo que, a diferencia de otras cosas, el picante, para las personas que no tienen ninguna condición, obviamente, ¿no? Si sos sensible o tenés el colon irritable, no te recomiendo que hagas nunca esto, pero si sos una persona que no tiene problema con comer picante, es algo que uno se va acostumbrando y el umbral del dolor aumenta. Por eso hay gente que tiene niveles de consumo de picante que a otros les parecería inalcanzable, pero es posible. Acá el tema es que los diferentes tipos de especias actúan de diferente manera en la boca y se perciben de diferente forma. Obviamente los que son más duraderos son los secos, como la pimienta, como otros tipos de pimientos secos, porque afectan más a la garganta, porque van más al fondo. Estos picantes frescos, los chiles, actúan más en la lengua. Entonces, como actúan más en la lengua, suelen apagarse más rápido que los otros. Por eso uno puede comer también más. Bien. Y por eso es lo que te genera esta sensación de que me duele, pero está tan rico que quiero seguir comiendo. Bien. ¿Eh? Bien. Vamos a empezar, vamos a poner a prueba esto, Tato. No sé, vamos a poner a prueba el picante. Ahora voy para la brujería. No sé dónde nos va a doler a nosotros, pero sé dónde le va a doler a Martín, las orejas, porque le vamos a hacer todo un repertorio de puteadas, sí. Hagan la prueba, anímense. Bien, te tomo la palabra. Lo voy a hacer. Bueno, no puedo ni pensar en el posterior. Bueno, por eso le digo, no, igual, si son personas que tienen problemas, no lo hagan. Esto no lo hagan en la casa, le digo a los que nos escuchan o los que nos ven, no hagan esto en su casa si son sensibles al picante, obviamente. Claro, porque puede hacer mucho daño. Esta es la parte donde le decimos a los chicos, no hagan esto en sus casas, nosotros somos gente preparada para esto. Claro. No hagan esto en sus casas porque puede generar, dependiendo del picante que coman, obviamente. Bien. Bueno, las regiones de Tailandia, la comida en particular se divide en diferentes regiones según los países que limitan cada región. El norte tiene una parte que limita con el país de Myanmar o Birmania. Del este tienen a Laos y Camboya, en el norte a China y en el sur Malasia. Cada uno de estos países aporta de alguna manera influencias a la comida. Y también el diferente ecosistema de cada región. Todos los lugares que yo conocí, todas estas regiones, para mí son todas muy buenas. Aunque se dice, hay una cosa ahí de que se dice que la región del sur es donde se encuentra mejor comida porque está en la frontera con Malasia, que es otro de los lugares que algún día vamos a hablar, y se come muy bien también. Y por ejemplo también se dice que la región más sencilla, por así decirlo, es la del noreste, que limita con Camboya y con Laos, que es la región también un poco más pobre de Tailandia, donde no hay tantos recursos alimenticios ni alimentos que puedan llegar a utilizarse como ingredientes en el curry. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos a hablar de unas curiosidades. Preparé unas curiosidades que me pasaron y el otro día leyendo me acordé y dije, mirá vos, esto lo tengo que contar. En Tailandia todos los días a las 6 de la tarde suena el himno. Hay parlantes en la calle, en todos lados. Puede ser en un parque, puede ser en una avenida, puede ser en plena Bangkok. A las 6 de la tarde suena el himno, todo el mundo se detiene, los que son, obviamente locales. Y los más mayores hacen una especie de referencia militar o una postura bien orgullosa. Y hasta que no termina el himno no continúan con los quehaceres que estaban haciendo en ese momento. Esto también pasa en el cine. Me ha pasado que he ido al cine y antes de empezar la película suena el himno nacional, todo el mundo de pie, termina el himno nacional y arrancan las
las propagandas de las películas que están en cartelera durante ese tiempo. Curiosidad. Sí, vaya que una curiosidad. Otra curiosidad más relacionada a la comida es que en Tailandia no se sirve comida de forma individual. La ceremonia de la comida, sea en restaurantes o sea en todos lados, obviamente que con la influencia occidental, o si uno busca restaurantes occidentales, no va a ser así. Pero si uno va a lugares locales o tiene la oportunidad de comer en una casa, la comida se sirve en la mesa y cada uno comparte del centro de la mesa. Ujú. Esto va para todas las comidas, para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Otra cosa que es muy, muy llamativa es que en Tailandia no existe la comida al Usan horno. platos, perdón, no usan Usan platos, bowls. ¿no? Usan una especie de... Ayer vi, Decime. no, que ayer vi un documental que venían con una bolsa gigante, como un combo de no sé qué era, pero tenía mariscos, tenía un montón de cosas. ¿Viste esos documentales que hacen españoles por el mundo? Que yo qué, hay uno que es un crítico de comida, y no sé el nombre, pero en uno de estos restaurantes venía y le bajaban como una bolsa, como una Ziploc, de esas que usamos para congelar, gigante, y se lo bajaban en la mesa, le abrían la bolsa y quedaba toda la comida ahí desparramada en la misma mesa. No hay plato, no hay nada, o sea, cada uno comía desde ahí con guantes, eso sí, te daban guantes. Sí, hay una especie de sopa que venden en una bolsita, atada con una gomita, con una bandita elástica. Sí. Hay muchos lugares que son restaurantes muy sencillos que la gente va a comer al mediodía o cuando tienen una pausa. Y ahí te venden una sopa que tiene vegetales y por ahí alguna especie como esta especie de dumpling, que son estos ravioles de masa de arroz adentro, y te lo envuelven con una bolsita. Que es un peligro eso, porque la sopa viene a 1000 grados centígrados. Y si no la sabes abrir, o si sos medio novato en eso, te podés quemar, podés tener una quemadura fuerte. Y me ha pasado de gente que lo sabe abrir bien y gente que no, y que tenés que comer con mucho cuidado con las piernas abiertas porque te cae sopa hirviendo y te pegas una flor de quemada. Ahí estás en pantalón corto todo el año aparte. Bien, bien. Bueno, lo dije recién, no hay comida al horno en Tailandia. Esto es otra cosa muy, muy curiosa y tiene sentido. O sea, la comida ahí es una comida que se hace muy rápida y muy fresca, entonces no se utiliza, y mucho menos por el tema del calor. Y otra cosa muy particular que me tocó cuando yo estuve de viaje por Tailandia, lo que hacía era tratar de quedarme en casa de gente. Hay una aplicación que se llama Couchsurfing, que es donde vos podés aplicar a pedirle a una persona que te deje dormir en el sofá de su casa con el solo gratis, por el solo hecho del intercambio cultural. Vos les contás de dónde venís, les contás de tus cosas, y ellos te introducen en el lugar a donde vos estás quedándote, la ciudad, llámese, te llevan al mercado, te cuentan un poco del lugar. Yo hice mucho de eso, y una de las curiosidades que más me dio era que todas las cocinas estaban afuera de la casa. La cocina era una especie de espacio, como una especie de galería abierta. Y cuando le pregunté a una persona que me contaba y me mostraba, porque me estaba enseñando a cocinar, me dice, porque vas a ver, y agarró un puñado del ají que le sacamos, el ají fresco, el de la mala palabra, lo tiró en el wok, en la sartén, para cocinar lo que estaba haciendo. Y claro, genera un efecto como si fuera gas pimienta. Claro. Entonces, eso no puede estar nunca dentro de la casa porque si no te duele. Entonces, casi todas las casas, además que el clima también ayuda, están cubiertas con una galería por el tema de la lluvia, pero están abiertas para que se ventile y para que no haya ningún problema. El fogón, digamos, ¿no? La heladera sí está dentro de la casa y todo lo demás. Bien, bien, bien. Bueno, Martín, mirá, nos quedan 2 minutos y vamos cerrando. Le digo las 5 comidas más Ahí conocidas de Tailandia. Dale. Y con eso cerramos. Dale. Para la próxima, si quieren, les traigo una receta tailandesa. Ahí está, eso estaría buenísimo. ¿Está bien? Bueno, la más popular de todas es el Pad Thai, que es una especie de fideos salteados, es el plato nacional y obviamente que cambia muchísimo según la región. Lo que no cambia es el tipo de masa que se usa para la pasta, que es de arroz. Bien. Eso sí o sí, siempre sí. La segunda es una sopa de pollo y leche de coco que se llama Tom Kha Gai. Muy rica también, vale la pena decirlo. Bien. El tercero es el curry, que el curry hay 3.
está el verde, está el rojo y está el masaman, que es más de la influencia musulmana del sur. Y el último, que es el postre más también emblemático de Tailandia y uno de los más ricos que he probado. Bien, Es el buen dato. mango sticky rice, que es una especie de mango glutinoso, es como una especie de arroz con leche, Sí, pero con otro tipo de arroz que es más glutinoso, que es más pegajoso. Y en vez de usar leche de vaca, usan leche de coco y le ponen arriba rodajitas de mango fresco porque allá el mango crece en la calle. uf. Una de las cosas más ricas que he probado en Tailandia. Voy por ese. ¿Cómo se llama Así ese? que- ¿Cómo se llama ese? Mango Sí. sticky rice. La traducción sería arroz pegajoso con mango. Bien, bien. Bueno, Y si quieren, para la semana que viene, les traigo la receta. sí, claro que sí. Claro que sí. La semana que viene. Y les doy unas alternativas para que uno pueda utilizar otras frutas que no sean mango por ahí, porque hay que esperar mucho para la temporada y quizás a veces son un poco caros. Bien, bien. Bueno, te No tomamos sé la la palabra. receta, pero igual andá anotando para cuando hagamos el asado lo que te va a tocar hacer a vos, seguramente. Anotá, hacer lista, yo no tengo problema, yo llevo el postre. Bien, bien. Ahí, ahí está. Mirá que ya va tomando forma el lugar donde vamos a comer asado. Va tomando forma. Espero que para diciembre tenga la forma que merecemos. Así que ahí estaremos comiendo. Bueno, creo que con ahí eso vamos llegando. terminamos el capítulo de Tailandia. Bien. Y para la semana que viene hablaremos de otro viaje culinario. Bueno, viajamos por el mundo entonces. Viajamos por el mundo y aprendemos de comida. Pero sí, la semana que viene iniciás el relato al revés, con la receta. ¿Qué te parece? Arrancamos con la receta pendiente de Tailandia y después seguimos con el próximo tema. Bien, bien. Llegamos al final entonces, llegamos al final. Agradecemos como siempre a Fentos, agradecemos a Ambiente Radio por prestarnos su casa, que tanto nos gusta y que tan cómodo nos sentimos. Le agradezco a Ezequiel Amarillo, Operece para nosotros, la operación como siempre fantástica. Gracias Martín por sumarte de allá, de Noruega. Gracias, gracias Tato, que te estás recomponiendo y que te sumás de tu casa, lo cual me pone muy contento, las dos cosas, ¿no? Principalmente que te sume de tu casa. Más cerca que Noruega, pero Sí, pero principalmente que te sume de tu casa y no tenés que compartir la mesa con vos, que es algo que ya no te lo dije nunca, pero me tenías podrido. Me tenías podrido. Así que también espero que te mejores, man. También espero que te mejores. de a poquito, ya me voy a mejorar. Al resto de la gente le decimos, nos vemos la semana que viene, gracias por estar ahí. No se olviden, aquellos que quieren ver el programa de vuelta, a partir de mañana 15:30 horas en YouTube. Chau. Adiós.